Muy bien, estamos en la tercera clase de Filosofía General de la Universidad Politécnica de Honduras y hoy vamos a abordar dos temas fundamentales que son de mucho interés, no solamente para la clase, sino hasta por cultura general, que es dos tipos de época filosófica, la época medieval y la época moderna. Estos dos temas son los que vamos a abordar hoy, es bastante el contenido, así que voy a pedirles de que voy a ir un paso un poquito medio rápido, pero si en algo consideran de que me debo de detener, entonces, para que se preguntas, me las hagan, ¿verdad? Porque ese contenido es un poquito grueso, un poquito denso, pero considero de que vale la pena poder aprender todo este tipo de cosas, cómo dar ese salto de la época antigua a la época medieval, donde toda la parte de la física, de la materia, de la naturaleza, se estudió en la época clásica y también en época antigua. Y en esta época como tal, vimos a muchos filósofos con pensamientos diversos y ahora vamos a dar un salto a la época medieval, el segundo nivel. Voy a compartirles ahora la presentación para que podamos entrar. Si hay interrogantes, si hay dudas, me las hacen, si quieren algún comentario o si en la medida que yo vaya haciendo, vaya interactuando, ustedes pueden ir también compartiendo brevemente, o sí, ¿verdad? Entonces que puedan hacerlo, de manera que pueda quedar muy bien claro esto, porque es bien interesante. Y por favor, les voy a pedir de que estén atentos a su micrófono, ¿verdad? Que estén a su micrófono para las preguntas. Estas dos horas son exclusivas de la clase, así que vamos a dedicarnos especialmente a ello, porque voy a estar lanzando preguntas. Por ejemplo, aquí por lo menos yo estoy viendo los participantes, hay 16 participantes, 17 conmigo, entonces podría preguntar a cualquiera de ustedes, ¿verdad? ¿Qué opina? ¿Qué piensas al respecto? Y quisiera entonces que sí pudieran participar para que pudiéramos hacer que el pensamiento filosófico lo podamos asumir, lo podamos asimilar, ¿ok? Entonces estén pendientes de sus micrófonos y estén ahí cerquita. Listo. Bueno, dos épocas filosóficas, la época medieval y la época moderna. En cuanto a la época medieval, voy a hacer una pequeña introducción muy breve, hablar acerca de la patrística, la época medieval y algunos filósofos de esta misma época. Si se dan cuenta ustedes aquí, dice la patrística y la época medieval. Cuando hablamos de estas dos cosas es porque la patrística prácticamente eh, no está dentro de la época en cuestión de siglos, sino que está un poco más antes. Pero también algo particular de esta época patrística o de la patrística como tal es que eran muy particularmente una visión cristiana que utilizaron un lenguaje filosófico que tomaron, ¿verdad?, de la época griega varios conceptos y que los utilizaron para poder cristianizar, para poder evangelizar. Y después ya propiamente, ¿verdad? En época medieval, con el siglo V, ahí sí ya comenzamos directamente con una época de filósofos y que conste, no es que sean tan filósofos así drásticamente, podemos decir, ¿no? Pero tuvieron un pensamiento bastante particular que han cuestionado las diferentes realidades. Y es tan fuerte que se marca un antes y un después con Cristo, ¿no? Con el nacimiento de Cristo. Pero en la época medieval no solamente vamos a meter la parte cristiana, sino que también va a ir el judaísmo y también va a lo que es el islam. Por eso son temas bien interesantes. ¿Ok? En la introducción, la época medieval, pues por un lado, vamos a decir que es una continuación, porque venimos obviamente de la parte griega. ¿Ok? Y entonces se empiezan a abordar otros temas. ¿Cuáles son los temas fundamentales que se van a abordar en época medieval? El tema de Dios, el tema del hombre y el tema del mundo. Esos tres temas son fundamentales en la época medieval. Dios, la relación de Dios con el hombre y la relación de Dios con el mundo. Entonces, así como vamos a adentrar un poquito a esta situación. Miren que aquí yo les presento un pequeño esquema. ¿Dónde comienza o cuándo comienza la Edad Media? Entonces tenemos un año, 476 después de Cristo. Esto, si se fijan ustedes, incluso tengo las flechitas que están orientando del texto al cuadro este que está aquí. En 460, habían dos cosas que pasaron aquí. Habían dos cosas que sucedieron. Estaba el emperador romano Teodosio, él tenía dos hijos. Hablamos del imperio de Roma, ¿ok? Todo el imperio de Roma. Pero vino este emperador y entonces dijo que iba a dividir todo el imperio de Roma en dos partes. Una parte para un hijo y la otra parte para el otro hijo. Entonces se dividieron dos imperios prácticamente. El gran imperio se dividió en dos partes. El imperio romano de Occidente o occidental y el imperio romano oriental, donde la capital del imperio occidental iba a ser Roma y la otra iba a ser Constantinopla. ¿Quién iba a estar a cargo del imperio romano occidental?
va a quedar a cargo de Honorio y a cargo de Constantinopla o de todo el Imperio Romano Oriental va a quedar Arcadio. Entonces, aquí lo que nos interesa ver es de que en esta época histórica, en el 395, se dividió todo el Imperio Romano, ¿ok? Todo el Imperio Romano se dividió, 395. Pero cuando el Imperio Romano de Occidente, o el Imperio Romano Occidental, empezó a, sí, a decaer en cierta medida, pero se empezó como a separar. Ya vamos a ver por qué fue lo que sucedió. Cuando empieza como a separar, a disgregarse, allí en ese tiempo, cuando está la caída del Imperio Romano de Occidente, entonces ahí es donde va a surgir la época medieval. Ahí es donde va a estar. ¿Y cuándo va a terminar? Por eso se fijan que está la otra línea, la otra flecha, está, dice, en el Imperio Romano, cuando va a decaer el Imperio Romano de Oriente. Entonces, inicia cuando cae, empieza a decaer el Imperio Romano Occidental y va a finalizar cuando empieza a decaer el Imperio Romano de Constantinopla, en Oriente, en Constantinopla, pues digamos. Entonces son dos fechas importantes. 476 inicia y 1453 es que va a concluir o va a ir finalizando la época medieval. ¿Ok? Son dos cosas bien interesantes que tenemos que tener en consideración. Como la época ¿cómo se llama? Del Imperio Romano es la que nos marca a nosotros, nos va a marcar a nosotros el inicio y la finalización de la época medieval. Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Cuál es el último emperador? El último emperador. El último emperador se llama Rómulo Augustulo, ¿ok? El último emperador que de él, pues, depende, ya con él se estaba terminando toda la cuestión. Y coloco todos los datos, ¿ok? ¿Qué fue lo que, si se fijan ustedes en este mapa, ahí ven ustedes, fíjense bien en el mapa, la mitad para el lado derecho va a ser el Imperio Romano de Oriente. Listo. Y del lado izquierdo, de la mitad para el lado izquierdo, va a ser el Imperio de Occidente. Entonces, Arcadio va a quedar en la parte, ¿verdad?, de Oriente y Honorio va a quedar en la parte de Occidente. Si se fijan ustedes, toda la parte que es Imperio Romano de Oriente está en un solo color. Sin embargo, el mapa nos muestra que los otros de los reinos francos, reinos de los visigodos, reino de los vándalos, el reino de los, bueno, ostrogodos y todo lo demás, ellos están en diferentes colores. ¿Qué pasó? Es que llegaron las invasiones de los bárbaros, las invasiones de los bárbaros. Y entonces aquí sucedió el problema de que al irse invadiendo empezó a decaer, a decaer, a decaer, a decaer este imperio de Occidente, el Imperio Romano de Occidente o occidental. Entonces, por eso que ustedes pueden ver de que está fraccionado, porque los bárbaros llegaron, estuvieron por muchos siglos invadiendo y toda la cuestión, hasta que por fin llegaron a invadir todo, ¿verdad? Esta parte de este sector. Pero no fue así con el Imperio Romano de Oriente, con Arcadio. Ellos se mantuvieron, el imperio como tal se mantuvo y se mantuvo hasta el siglo XV. Y durante esta época, a este imperio romano de Oriente se le consideró, se le denominó como el imperio bizantino, el imperio bizantino. Entonces, dicen que fue la verdad que este fue tiempo bastante de mucha paz y de muchas cuestiones buenas, ¿no? Que pasó en el imperio romano. Entonces, claro, como estaban unificados, no había, o sea, sí llegaron a invadir los bárbaros, pero estos no se dejaron vencer, estos no dejaron que se invadieran. No fue así con el otro, ¿verdad? Que sí lo llegaron a invadir. Entonces, vemos nosotros aquí de que cuando esta parte del centro para el lado izquierdo, que es el lado de el Imperio Romano de Occidente, entonces cuando empieza a decaer aquí en esta parte es cuando empieza a nacer o empieza a surgir lo que nosotros conocemos con la época medieval. Y cuando ven de la parte en medio hacia la izquierda, que es el Imperio Romano de Oriente, cuando sí ya empieza a ser invadido por los bárbaros, pero no solamente por los bárbaros, sino que también empiezan los musulmanes, ¿verdad? Los musulmanes a invadir. O sea, se unieron varios pueblos contra el Imperio Romano de Oriente, entonces empieza a decaer. Cuando empieza a decaer este imperio, es cuando empieza también a perderse o a decaerse también, o a terminar o a finalizar la Edad Media. Miren qué interesante, ¿no? Cómo nosotros vamos ubicando en la historia, qué fue lo que sucedió, cómo inicia, mira, al decaer Occidente, inicia época medieval, y al decaer Oriente es que va a finalizar la época medieval, o medioevo, como se le puede conocer. Bueno, eso es como un poquito a nivel de historia. Ahora, recapitulando un poquito la parte de la patrística. La patrística viene de pater, ¿no? De padres, padres. Entonces, aquí nos dice que hay un dilema en esta situación, porque en la Edad Media, ya como había mencionado anteriormente, que en el año 476 después de Cristo, ¿verdad? Era cuando comenzaba, hay algunos filósofos que existieron antes de ese año, antes de ese 476.
y sus pensamientos marcaron la diferencia entre la época clásica y la época medieval. Por ejemplo, el propósito de los cristianos no es intelectual. El objetivo de la cristiandad no era armar, no era armar escuelas filosóficas, ¿verdad? Algo por el estilo. No, no era esa la intención, sino de querer evangelizar. Esa era la intención. Pero en la medida que se fue haciendo de una manera intelectual la evangelización y defendiendo muchas posturas acerca de la doctrina de la fe, entonces surgieron muchos personajes interesantes, como el caso de, que ya le han de haber escuchado a ustedes, como el caso de San Agustín de Hipona. San Agustín, o el señor Agustín de Hipona, un hombre intelectual, ¿verdad? De una memoria increíble y una capacidad de análisis, bueno, esplendorosa. Entonces, así como el caso de él, hubo otros que estuvieron antes del 476, que fue cuando inició la época medieval. Entonces, a estos que se les llamó padres, a estos se les llamó padres, se les conoce como la época de la patrística. Fueron varios, la mayoría obispos de la Iglesia Católica, la mayoría de la Iglesia Católica, porque eran padres. Entonces, eran muy intelectuales. No vamos a decir que todos eran obispos, ¿verdad? No. Y tampoco vamos a decir que también en la época de la patrística es que todos eran filósofos. No. Pero sí muchos de ellos participaron y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Abordaron temas especulativos, que estos temas especulativos se incorporaron dentro del cristianismo, que ya vamos a ir viendo cómo el pensamiento griego también tiene influencia dentro de, no solamente del cristianismo, sino también dentro del judaísmo e incluso dentro del islam, ¿ok? Ahora, ¿qué fue lo que pasó dentro de la patrística? Como eran los primeros siglos del cristianismo, ¿ok? Hablamos de los primeros siglos del cristianismo, entonces se empezó a evangelizar. Recuerden que en esos tiempos no existía, pues así como lo conocen el día de hoy, la Biblia, ¿no? Con el Nuevo Testamento. Aparte que se conocía era la Torá del judaísmo, ¿verdad? Que es del Antiguo Testamento, pero en este caso con la patrística, como lo que se empieza a manejar es una evangelización de boca a boca, lo que se llama carigma, el primer anuncio, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? Estos empezaron a evangelizar, y se empezaron a construir muchas iglesias en diferentes partes de Europa. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó también allí? Bueno, cuando esta gente empezaron a evangelizar a muchos lugares, se fueron a diferentes pueblos, pero ustedes saben que la mezcla de culturas, ¿verdad? De los diferentes pueblos, empezó también a ocasionar otro tipo de ideas, otro tipo de doctrina, aparte que ya existían corrientes filosóficas. Entonces, claro, al hablar de filosofía, al hablar de evangelización cristiana, entonces, obviamente también incluyendo el judaísmo y el islam, entonces aquí vemos como que hay una confusión en cierto tipo de doctrinas, en cierto tipo de creencias de fe. Y claro, ¿dónde surgen este tipo de controversias? Dentro de las mismas religiones, dentro de la misma religión. Entonces, algunos tienen una postura, pero empiezan a cuestionar las prácticas y empiezan a cuestionar la fe y empiezan a cuestionar la enseñanza. A ese cuestionamiento es lo que se le van a empezar van a empezar a surgir controversias que van a poner en duda materia de fe. Solo por dar un ejemplo, en el caso del cristianismo, ¿no? Que si Jesús de Nazaret era Dios o era hombre. Entonces, ¿por qué? Porque si solamente era Dios, porque recuerden que en esa época Dios es espíritu, ¿no? Y en el caso Jesús de Nazaret es de carne y hueso. Y eso significa que es de materia. Y para la época, la materia era considerado como pecado, era considerado como algo que se destruye, que es finito, que no es inmortal. Pero Dios que es inmortal, Dios que es infinito, entonces no puede mezclarse con lo que es mortal, con lo que es finito o con lo que es pecado. Por lo tanto, la materia no puede relacionarse con el espíritu. Era una manera de explicar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se cuestionaba si Jesús era hombre o era Dios. Si era Dios verdadero, entonces, todo eso del sacrificio, de la cruz y todo eso, entonces eso fue un show, eso fue una parodia nada más, por lo tanto, entonces lo que sucedió en la cruz, porque Dios no podía sufrir, mira, el Espíritu no puede sufrir como tal, porque Dios es divinidad completa, entonces inmediatamente lo que se pone allí en contienda es quién fue el que murió, ¿murió Dios o murió el hombre? Entonces, si murió Dios, entonces no hay salvación. Y si murió el hombre, entonces tampoco habría salvación. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo va a salvar un hombre? Va a salvar a otro hombre. Esa es como una manera para que podamos comprender de que esos fueron uno de los temas que se debatieron. Aparte que hay muchos más, ¿verdad? Que se debatieron. Entonces, cuando empezaron a contradecir ese tipo de creencias, fue lo que se denominó herejía. Una herejía. Esa herejía esa herejía salían dentro o salieron dentro de las religiones. Una herejía
no puede ser considerada herejía si viene de una postura de alguien que no es parte de esa religión. Solamente si es parte de ella es que se le puede considerar así, una herejía, una materia de fe que se está cuestionando, que se cuestiona, y no solo se cuestiona, sino que se vive también, ¿ok? Bueno, las fuentes filosóficas de la patrística. Los padres de la iglesia no tienen un sistema definido, ni tampoco era algo tan riguroso. ¿Qué es lo que van a empezar a hacer ellos? A tomar pensamiento helénico. Cuando hablo de pensamiento helénico me refiero a pensamiento griego. Entonces, hay muchas palabras, muchos conceptos que se manejaron dentro del pueblo griego, que era o para distinguir las divinidades o para decir o para manifestar de manera verbal que creían en alguien poderoso, ¿no? Así. Entonces, ¿qué pasó? Ese tipo de conceptos que los griegos empezaron a utilizar, no es que empezaron, que ya utilizaban, entonces el cristianismo empieza a adoptar. Por ejemplo, la palabra omnisciente no es una palabra cristiana, es una palabra griega. Omnipotente no es una palabra cristiana, es una palabra griega. Todopoderoso, y todo, es decir, hay un montón de palabras, omnisciente, omnisapiente, omnipotente, todas estas palabritas que se manejan, que el cristianismo el día de hoy las dice, no son propias del cristianismo, sino que fueron cristianizadas porque eran conceptos griegos. Entonces, ¿qué pasó? Las fuentes filosóficas muchas veces de esto fueron tomadas por las partes de las creencias o de la cultura griega que ya existían. Ahora bien, van a surgir algunos ciertos tipos de personajes, como el caso de San Agustín, ¿verdad? Que va a empezar a tomar un diálogo y recuerden que la conversión de San Agustín, los que no la conocen, bueno que la investiguen por parte de la parte filosófica o por parte histórica, como él, Agustín también fue parte de este grupo de los herejes en cierta medida, porque él participó del maniqueísmo, ¿verdad? Que era una corriente filosófica que también negaba muchas cuestiones de la doctrina cristiana. Incluso Agustín al final terminó por la Iglesia Católica constituyéndolo como santo, pero él nada que ver con el cristianismo. Él rehusaba todo lo que tenía que ver. Incluso su madre le incitaba que él se convirtiera al cristianismo y él nunca, hasta fue que pasó mucho tiempo después de que hubo una conversión cuando él, San Agustín, ¿verdad? Se encontró con un obispo, San Ambrosio, y pues que era un gran intelectual, gran intelectual, porque eso es lo que le gustaba a Agustín, debatir con gente que era intelectual, con gente que eran abogados, tenían esa capacidad de hablar, de decir las cosas. Entonces, claro, hasta que se encontró con uno de su misma altura y empezaron a compartir, a hablar, a dialogar, entonces a debatir los temas, es como él entonces empieza su conversión. Pero aparte de él están otros que son Justino y Tertuliano, que estos también estos dos de manera especial estaban con la temática aquello de fe y razón. Fe y razón. Entonces, porque recuerden que en época medieval se dio un divorcio en cierta medida entre la fe y la razón. La razón no entraba aquí. La razón en la época medieval no tenía tanta libertad, no tenía tanta apertura. Ok, eso hay que tenerlo muy en consideración. Pero aparte de eso estaban los apologetas, que Clemente y Orígenes. Los apologetas son aquellos que defendían la fe doctrinalmente, ¿ok? Eran apologetas o apologistas, que significa defensa, una defensa de la fe. Estaban los padres Capadocios también, etcétera. Es decir, si ven ustedes, hay varios, ¿verdad? Hay varios que estos todavía no son tan rigurosamente parte de la época medieval, sino de la patrística. Ahora bien, ya en el siglo IV la patrística alcanzó, podemos decir, la plena madurez, pero no solamente también la patrística, sino también las herejías. Ahí es donde entonces viene ese conflicto mayor, ¿verdad? Y se viene a complicar un poquito más la cuestión, ¿no? Pero bueno, ahora sí, eso es como la parte de la patrística. Ahora, veamos ya la parte de la filosofía medieval. Si voy muy rápido, me van diciendo, ¿no? Porque creo que yo quisiera que esto lo quisieran, como que lo manejaran un poquito ustedes. Y a nivel de historia, tratemos de comprender qué fue lo que sucedió. Y si hay preguntas o hay comentarios, me las hacen saber. Solo enciendan su micrófono y me hacen saber, ¿ok? O sea, algo voy diciendo y como que no queda muy claro, entonces me dicen para ver si puedo explicarlo de otra forma. Listo. Filosofía medieval. Ya entrando directamente, nos aproximamos al siglo V. Siglo V. Una de las máximas que distingue a un filósofo de la época medieval es la siguiente, que es la aceptación de los dogmas. Pero dogmas ¿en qué estilo? Los dogmas de las tres religiones monoteístas. Es decir, se le puede considerar filósofo medieval, ojo, se le puede considerar filósofo medieval a aquellos
que han optado o han tomado los dogmas de cualquiera de estas tres religiones monoteístas. Recuerden que uno, teístas, teo, del griego teo, Dios, un Dios. Es decir, existen tres religiones en el mundo que se les considera monoteístas, es decir, que confiesan su fe en un solo Dios verdadero, en un solo Dios. Hablamos del judaísmo, del cristianismo y del islam. Estas son las tres religiones monoteístas. Solo como dato nada más, el judaísmo fundado en el año 1800 a.C. por Abraham en Mesopotamia y Canaán. El cristianismo fundado en el año 33 después de Cristo aproximadamente, porque recuerden que en el año 33 es lo que se considera, pero al momento de hacer una evaluación del conteo de horas y minutos según la época, como que hay un desfase, y eso puede cambiar un poquito la cuestión de la edad de Cristo. Eso lo dejo como curiosidad para que lo puedan investigar. Por Jesús de Nazaret en Jerusalén fue fundado el cristianismo. Y el Islam fue fundado en el año 622 después de Cristo, que podemos decir que es una de las últimas religiones que se fundó, monoteísta obviamente. Fue fundada por Mahoma en Medina, Arabia. Ahora bien, se caracteriza la época medieval con la introducción de estas teologías monoteístas, es decir, que la teología que manejan estas tres religiones es lo que da paso o lo que da apertura a la época medieval. ¿De qué trata exactamente esto? Pues la época medieval se dio una situación bastante particular, sobre todo en el campo de la filosofía, y la filosofía relacionada con la teología, ya que la filosofía, incluso lo coloqué aquí en latín, filosofía, anquila, teología, filosofía, anquila, teología. Esta es la filosofía, es la esclava de la teología. Así se le consideró en la época medieval a la filosofía como la esclava o como la servidora de la teología. Miren hasta dónde se llegó el punto de la filosofía en esta época medieval. Desde el siglo V hasta el siglo XV, pónganle ustedes, ¿verdad? Son 10 años donde se consideró a la filosofía como la sierva o como la esclava de la teología. Entonces, la especulación filosófica y la razón quedan subordinadas a los dogmas. Los que van a imperar en esta época van a ser los dogmas religiosos de las tres religiones, lo que se concibe en cada una de estas religiones. Es decir, pues sin ni modo, pues tocaba entonces, como dicen, no hubo una gran fuerza filosófica de pensamiento, de uso de la razón, porque no estaba a merced de la razón la fe, sino que podemos decir que imperaba la fe, que imperaba la doctrina de la fe en Dios y creer en los dogmas y punto, nada más, ¿ok? En cuanto a las características de la filosofía medieval, ok, la época medieval, rescatando un poquito, dos periodos, la patrística que ya la mencioné y la escolástica, ¿ok? Que la escolástica es la propia, ¿no? De la que nosotros estamos hablando ya como la época medieval. Ahora bien, la patrística era sobre todo obispo, que ya lo decía, y quien va a resaltar, Agustín de Hipona. La patrística se divide en tres periodos, los padres apostólicos, los padres apologetas y los padres de la iglesia. Los padres apostólicos son los que se supone que fueron los discípulos inmediatos o discípulos directos de los apóstoles. Hablamos del siglo I de la iglesia. Los padres apologetas son aquellos que defendieron, ¿verdad? A los que ya había mencionado anteriormente, los que defendieron la fe, la doctrina de la fe. Y los padres de la iglesia, pues ya hablamos del siglo IV, siglo V, ¿verdad? Que cuando ya está en apertura a la época medieval, es donde se establecieron los dogmas. Se puede encontrar, se pueden mencionar algunos nombres de estos filósofos. En el cristianismo, ya del siglo V al siglo VIII, por ejemplo, fíjense que eso fue una etapa como de bien complicada, del siglo V al siglo VIII. ¿Por qué? Porque no es que sea tan fuerte, la época de la filosofía aquí. Entonces va a ser una etapa como de transición, una etapa de transición. Hablo de siglo V al siglo VIII, ¿ok? Siglo V al siglo VIII. Pero no solamente por el cristianismo, sino también por el islam y por el judaísmo. Hubo un tiempo como de bastante silencio, podríamos decir, ¿ok? Como de bastante silencio en cuestión de la filosofía cristiana. Ahora bien, la filosofía medieval se va a sostener particularmente en Constantinopla. ¿Recuerdan el mapa que les enseñé? La parte de Oriente y la parte de Occidente. Bueno, la parte de Occidente, recuerden que ya estaba, ¿verdad? Ya estaba invadida prácticamente, ¿no? Por los bárbaros. Pero la parte de Oriente, donde estaba Arcadio, ok, entonces esa parte se mantuvo. Bueno, pues fue en ese imperio romano de Oriente, donde se empieza a desarrollar con un poquito más de libertad. Hay más libertad para hacer ese tipo de expresión de fe, tanto para el cristianismo como el islam y el judaísmo.
Entonces, ahí va a imperar un poquito la paz y por eso hay más libertad. Pero es la única parte, podemos decir, bueno, tal vez no la única, pero como que la que es más, tiene más soltura para que se pudiera evangelizar en estas tres religiones. El mundo árabe, por ejemplo, se fundamentará el Islam en el Imperio Romano Oriental. Algunos filósofos que van a sobresalir es Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, que sería Avicena, que algunos ya lo han de haber escuchado, Avicena, y Ben Rushd, que van a ser los famosos Averroes. Y a nivel del judaísmo va a salir alguien que se llama Moses Ben Maimón, que son los famosos Maimónides, que es una corriente bastante particular, pero del judaísmo. Entonces, si nos damos cuenta, no solamente hablamos del cristianismo, sino que hablamos también de otras religiones que en el siglo V al siglo VIII es como una etapa de transición. Ahora, yo quisiera hacer una pregunta, no sé si hay alguna, o retornar, ¿verdad? No sé si tienen algún interrogante ustedes ahorita acerca de esta época medieval. ¿Qué les parece? ¿Cómo miran interesante esta cuestión de la época medieval? Porque sé que hay muchos que profesan alguna religión, sea cristiana o sea judía o sea islam, o algunos otros que tal vez sigan alguna corriente oriental, pero a veces no conocen un montón de cuestiones históricas, además que tal vez aparte de lo que les dicen, ¿verdad? De algunas cuestiones por ahí, pero así a nivel de historia, no sé qué les parece, qué les llama la atención de esto. A ver, muestre las dos participaciones, así rápidamente, porque nos hace falta bastante todavía. A ver, ¿alguno? ¿Vamos bien hasta ahorita? Estamos 21 ahorita. Ok, estoy viendo la lista. Ok, estamos 21. ¿Qué les parece? Sí, vamos bien. Está interesante el tema. Pues yo creo que a veces que solo hubo como una y sí, la verdad que es bonito irse como en pasión y más sabiendo cómo van haciendo la religión. Así es, muy bien. Muchas gracias, Ruth. ¿Alguien más? Vamos, jóvenes, porque bueno, que estemos chispa, que estemos pila, porque esto es importante conocer un poco de historia, de filosofía y cómo fue sucediendo las cosas, incluso, y qué cosas, miren, me estoy saltando un montón de cosas, pero ustedes miren qué montón de cosas me estoy saltando. Pero la verdad que ahorita lo que quiero son nociones así como bastante generales para que ustedes se ubiquen en la época medieval, la patrística de la época medieval, antes de siglo tercero, por ejemplo, ¿no? Y después ya del siglo cuarto, ¿ok? Siglo V al siglo XV, ¿ok? Ok, no sé si se escucha lo que hablo, tengo un poco mala la señal, sí, tenía un poquito mala la señal, pero sí se comprendió algo. Muchas gracias por compartir en el chat también. Bueno, no sé, bueno, como veo que no hay más, entonces voy a proseguir. La filosofía moderna. Vamos a entrar ya, vamos a dejar a un lado entonces ahora la filosofía medieval y vamos a dar un paso a una época bellísima, una época también que créame que a mí me gusta muchísimo por lo que se vivió y por lo que se restauró, diría yo. Ok, al final de la Edad Media se había hecho problemática la situación religiosa. O sea, empieza a decaer. Así como decayó, recuerdan el Imperio de Oriente empezó a decaer. Empieza a decaer no solamente el imperio, es decir, recuerden que el imperio es sinónimo de poder, el poder terrenal, pero también empieza a decaer la iglesia. La iglesia empieza a decaer, empieza a perder poder, que es en este caso sería el poder espiritual. ¿Y por qué? Porque como recuerden que siempre ha estado muy ligada la religión con el Estado. Siempre ha estado muy ligada la religión con el Estado, con la parte política. Eso ha sido historia. Siempre ha sido historia, no se ha podido quitar. Porque recuerden que antiguamente quienes colocaban a los reyes eran los papas. Los papas eran los que les imponían, ¿verdad? La corona. Era el obispo quienes imponía la corona para decir quiénes eran reyes. O sea que, miren, hay mucha historia aquí que contar, pero hay muchos papas que tenían toda la autoridad, tuvieron toda la autoridad para quitar y poner reyes, porque tenían la autoridad de Dios, la autoridad divina, porque recuerden que en este caso muchos de estos papas, ¿verdad? Se les llevó a tener la concepción de que eran elegidos por Dios y por lo tanto el poder que tenían no les venía de ellos, sino que les venía directamente de Dios y por lo tanto nadie más que Dios tiene poder. Solamente él podía colocar y quitar reyes. Por lo tanto, a muchos de estos papas
tuvieron mucha relación. O sea, las religiones siempre han tenido cierta relación con el poder político, con el poder de Estado, con el poder en este caso, de los imperios, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué pasó? Había una profunda crisis de teología. Igualmente, estaba en situación crítica la organización medieval entera, tanto la iglesia como el imperio. Y en época medieval no se interrogaban las cosas. Ojo, en la época medieval se recuerdan de los dogmas, ¿verdad? Toda la época medieval fue muy dirigida por los dogmas. Entonces, como los dogmas son verdades de fe que se creen, pero no se cuestionan, no se discuten, entonces, ¿qué sucedió? En la época medieval se toma en consideración de que no se hacían interrogaciones, no se interrogaban las cosas, no se cuestionaban las cosas, sencillamente se manejaba una ciencia libresca. ¿Qué es eso de ciencia libresca? Es decir, que lo que el libro decía, lo que los libros decían, eso era. No se cuestionaban otra cosa. Entonces aquí viene el problema. ¿Qué tanto verdadero era el contenido que tenían aquellos libros en relación a lo que los autores verdaderamente habían enseñado? Es decir, que posiblemente, no posiblemente, muchos de los libros fueron escritos, pero habría que ver qué tan verídico es el libro que se lee o que se leía y que haya sido verdaderamente escrito por él, por el autor. Entonces, como no se cuestionaba, sencillamente se enseñaba y se estudiaba y se aprendía, ahí moría la cosa. Pero cuando llega la filosofía moderna, esto empieza a cambiar. Esto empieza a tener otra dirección. División de la época moderna. Vamos a ver algunos apartados. Fíjense que yo quise tratar de meter en varias cosas, pero algunas sí las pude, les soy sincero, algunas cosas sí las pude incluir, otras no, porque ya no me daba el tiempo y no porque me iban a salir muy largo también la clase. Bueno, la división, por lo menos que tengamos en consideración la división de la época moderna. Ya dijimos que la época medieval está entre patrística, ¿verdad? Y la escolástica. En la época moderna tenemos el Renacimiento, tengo el Barroco, la Ilustración, el idealismo alemán y la filosofía de la actualidad. Solo que esta filosofía de la actualidad vamos a tomarla como que fuera ya la época contemporánea. Por eso no la vamos a abordar, sino que hasta la próxima clase. Ahora bien, ¿cuándo nos vamos a situar en la época, en historia? El Renacimiento. Ustedes han escuchado esa palabra, el famoso Renacimiento, desde estaban en colegio, ¿no? Me imagino que sí. Entonces vamos a situar siglo XV. Recuerden que en el siglo XV, cuando ya empieza a decaer la época medieval, ¿verdad? En 1543, cuando empieza a decaerse el decaimiento del Imperio Romano de Oriente, entonces aquí empieza a surgir o empieza el Renacimiento, pues, empieza el Renacimiento. Siglo XV. Y esto va a durar hasta el siglo XVI. Vamos a ir viendo cómo va el proceso. Sí, en este renacimiento, dice aquí que no ha de entenderse como una mera resurrección. No es una resurrección de pensamiento, un pensamiento greco-romano de Grecia a Roma, ¿no? ¿Qué es eso de greco-romano? Eso es, recuerdan, en la época clásica. En la época clásica, ¿qué es lo que imperaba en la época clásica? Con Sócrates, Platón, Aristóteles, cosas, este montón de otros filósofos. La razón, era la razón. Entonces, cuando hablamos de pensamiento greco-romano, era un rescate. No sé si llamarle rescate, podemos decir que un rescate de la razón, porque en época medieval esto no se tomaba en consideración, solo los dogmas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se hizo una verdadera discusión de la herencia de los antiguos. Es decir, que retomaron otra vez en el Renacimiento el verdadero valor de la razón, cosa que se había tomado, no me acuerdo bien quién filósofo fue el que decía de que era como, creo que era Immanuel Kant, que decía que la época moderna era como el despertar del sueño, de un sueño oscuro, de un sueño oscuro. Entonces, claro, la época medieval se tomó, por parte del Renacimiento se tomó que la época medieval era, la gente el pueblo había estado en un sueño, estaba adormecida, el pueblo estaba adormecido. Entonces, que era necesario un despertar. Por lo tanto, aquí vamos a decir que, recuerden que cuando habla de que no es una mera resurrección, resurrección es porque primero tuvo que haber muerto, ¿no? Entonces, haciendo una alegoría, podemos decir de que la resurrección es como tomar en consideración de que en la época medieval estaba muerto y que ahora en la época moderna está volviendo atrás a la vida. Pero no solamente es eso, no solamente es eso, sino que dice que esta dialéctica condujo a una tal primavera, y recuerden que la primavera es cuando vuelve a nacer todo, ¿no? Vuelve a nacer todo. Entonces dice que no solo es volver otra vez a la vida. ¿Pero a la vida de qué? En este caso de las ideas. Cosa que no se dio con total libertad anteriormente. Entonces aquí está el germen, es decir, la semilla y el fundamento de toda la edad moderna. Mire usted, en el Renacimiento. Ahora bien, ¿qué pasó?
como todas sus buenas cosas tiene, o toda su teoría tiene su contra, viene y surge el barroco en el siglo XVII. ¿Qué pasó? Pues dice aquí que el barroco, que por la reflexión sobre la unidad perdida, o sea, lo que decían, ¿verdad? En el Renacimiento, debe considerarse como la gran reacción contra la disolución llevada a cabo por el Renacimiento. Es decir, que el barroco va, en cierta medida, contra lo que de lo que se estaba viviendo en el Renacimiento. Es la época de la contrarreforma, es la época del absolutismo y es la época del fanatismo. Pero es también el tiempo de los grandiosos sistemas de Descartes y Leibniz, que ya lo vamos a ver, más que todo Descartes, porque Leibniz no me quedó tiempo. Ahora bien, la época de la Ilustración, siglo XVIII, siglo de oro, el siglo de oro, el siglo de los ilustrados, de aquellos grandes intelectuales. Bueno, puede tenerse por la continuación de rectilínea del Renacimiento. Miren ustedes, vuelve otra vez. Renacimiento, volver como que dice otra vez a la vida. El barroco, como que restaurar nuevamente eso, como que van en contra del Renacimiento. O sea, como que ese despertar, no es tanto despertar, sino que el barroco lo que quiere es como regresar otra vez a la época medieval. Prácticamente eso es barroco, como regresar a la época medieval. Y después viene otra vez surge la ilustración, donde quiere rescatar lo que ya se estaba haciendo con la, ¿cómo se llama? Con el Renacimiento. Con el Renacimiento. Puede tenerse por la continuación de la línea del Renacimiento, que fue interrumpido por el barroco. Miren usted, porque el barroco como que tenía la intención de querer regresar a la época medieval, donde el poder lo tenía el Estado, el imperio lo tenía la iglesia. Bueno, por su exaltación a la razón, que es lo que anda buscando la ilustración, va a llevar a la secularización definitiva de la ciencia. Miren usted, esto es importantísimo, la secularización. Secular es aquello o aquel sistema que no es religioso, que no está en sintonía con la religiosidad. ¿Ok? Secular es como cuando una persona le dice algo civil. ¿Ok? Algo que está fuera de la religión, algo que no es sacerdote, que no es religiosa, que no es un líder de religioso. No. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo aquí? Exaltar nuevamente la razón. ¿Para qué? Para hacer una secularización de la ciencia. Es decir, que impere el conocimiento científico. Y aparte de esto, lo que va a suceder también aquí va a ser la famosa Revolución Francesa. No sé si alguien recuerda cuándo fue la Revolución Francesa. ¿En qué año fue? A ver. ¿Alguien recuerda cuándo fue la Revolución Francesa? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda cuándo fue la Revolución Francesa? Vamos, a ver. Es cuestión de cultura general. ¿Cuándo fue la Revolución Francesa? ¿En qué año? Tengo aquí a 20. 1789, Luis Miguel, ya lo busco por internet, de seguro. Miren que pero tengo a es válida, 23, pues. tengo 23 estudiantes, así que los quiero pilas. Necesito aquí gente que valga la pena darle formación. Vamos a ver. A ver, esta es la parte de la ilustración. Siglo XVIII. Damos paso entonces más adelante. El idealismo alemán, siglo XIX. Miren, hace poco, no hace mucho, ¿ok? ¿Qué pasó en el idealismo alemán? El grandioso ensayo de síntesis del racionalismo francés y del empirismo inglés. Wow, miren este, aquí está hablando de dos palabras importantísimas. Racionalismo francés y del empirismo inglés. Francia, Inglaterra. Miren ustedes, dos posturas diferentes. La razón, racionalismo, razón, y empirismo, inglés, el empirismo. Entonces, son dos posturas muy diferentes. Una cosa va a ser el racionalismo y otra cosa va a ser el empirismo. Ahora, yo voy a preguntar y me voy a ir directamente a la persona. Vamos a ver con Ever. Ever Herrera. A ver, Ever Herrera, encienda su micrófono. Ever. Estimado señor, voy a evaluar a ver quiénes están en clase y quiénes no. Ever. Dele, aunque no los acordemos mucho, pero dele, vamos a ver. A ver, Ever, usted, cuando uno dice empirismo, ¿qué se le viene a la mente? Empirismo es algo como empírico, algo como que él aprendió prácticamente, algo que aprendió por su propia sabiduría, es decir, que él probó, hasta que logró hacer lo que él quiso, por decir así.
Perfecto, excelente, excelente. Se fija que vale la pena, ¿va? Ahora, Ever, mire qué excelente. Gracias, Ever. Es que eso es el empirismo. Empirismo viene de empírico y empírico de experiencia. Es decir, conocimiento que se adquiere por medio de la experiencia. Híjole, aquí ya vamos a meternos un poquito más allá adelante, pero ahorita no me voy a adelantar mejor. Lo voy a dejar hasta ahí. Pero lo que quería era que distingamos dos pensamientos. El pensamiento francés, racionalista, y el pensamiento inglés con el empirismo. ¿Ok? Eso debe de quedar bien clarito. El idealismo alemán. ¿Cómo se está trabajando esto? Ahora bien, de manera especial fue tomado por Immanuel Kant. ¿Ok? Y lo va a desarrollar mucho más allá Fichte, Schelling y Hegel. Hegel es un hombre que hay que estar bien desayunado, almorzado y cenado para poder entenderle, ¿verdad? Pero sí se puede. Ahora, la quinta etapa de la división de la época moderna es la filosofía de la actualidad. Pero esta, como les decía, es siglo XX, así que más que época moderna, está entrando ya la época contemporánea, por lo tanto, eso lo voy a dejar en la próxima clase. ¿Listo? Para que lo tengamos en consideración. Ahora bien, la filosofía del Renacimiento, la primera parte, la filosofía del Renacimiento, ¿qué se pensaba? ¿Qué se decía? Puchica, ¿qué se decía en el Renacimiento? Es un tiempo nuevo. Renacimiento, renacer, renacer, nacer otra vez, nacer nuevamente. Entonces, no es que está muerta la persona, no es que está muerto el sistema, no es que está muerta la época, sino que sencillamente se necesita volver a renovar aquello. Y ese renovar es un volver a nacer. Entonces, obviamente hablamos de que es un tiempo nuevo, que aparece como un ejército de magníficos artistas. Eso fue lo que apareció en el Renacimiento. Artistas, descubridores, temerarios de espíritus libres, que empezaron a escribir abiertamente y con total libertad, innovadores religiosos, que empezaron a tomar actitudes diferentes, un poquito más modernas, exaltados fanáticos, descarados satíricos con las obras teatrales y todo lo demás, de la música, teatro, todo eso, algo que pasó en el Renacimiento, que hubo un despertar. Y los navegantes aventureros, las experiencias, las historias, las leyendas, todo eso, ok. Todas las cosas de las aventuras que se fueron fomentando en esta época, una época totalmente diferente a lo que se estaba viviendo en la época medieval. A continuación, voy a mencionar algunos campos donde aparecen estas situaciones novedosas. Y fíjense que coloqué a la par la imagen o el retrato, ¿verdad? La pintura, podríamos decir, de el nacimiento de Venus. El nacimiento de Venus. Recuerden que el nacimiento de Venus, pues es una diosa, ¿no? La diosa es la que nosotros conocemos en Grecia, en Roma, ¿no? En Grecia vamos a decir que es la famosa Afrodita, la diosa de la belleza, la diosa del amor. Entonces, en este caso, el nacimiento de Venus, que es también, ¿verdad? Solo que en Roma, el nacimiento de Venus, la diosa de la belleza. Entonces, este cuadro es renacentista. Este cuadro es renacentista, preciosísimo. Ustedes vean ustedes, algo bellísimo. Y cuando ustedes puedan investigar la historia de cómo fue que nació Venus, se van a dar cuenta de cosas bien interesantes ahí. Ok. ¿Qué fue lo novedoso que se dio en la participación del Renacimiento? Primero, el humanismo. ¿Qué es eso de humanismo? Predilección. Es decir, se le da preeminencia por el ideal de los griegos y del ideal de los romanos. Con el que se sentía particularmente afín el hombre del Renacimiento. Es decir, el Renacimiento lo que pretendía era regresar a ese pensamiento, a esa razón, a ese conocimiento racional que ya se vivía en la época de los griegos y la época romana. Interesante. Dos, la nueva ciencia de la naturaleza. Aquí esa nueva ciencia es decir, cómo se concibe la naturaleza, cómo se concibe el mundo, cómo se concibe el cosmos. Puchica, Ptolomeo, un señor que yo les voy a invitar a que vean una película, fíjense, se llama, ay, ¿cómo es que se llama este? Puchica, espérame que me olvidé ahorita. ¿Cómo se llama esta película? Ay, Dios, la plaza de Atenas. Ágora, el Ágora. Ágora. Anótenlo ahí en una parte si quieren. Busquen esta película y quiero que la vean. El Ágora. Es buenísima. Ahí van a ver una mujer filósofa. Una de las pocas que en este tiempo se denomina como filósofa, cosa que no era muy común, nada común. Pero van a ver ustedes en esta película el Ágora. El Ágora. Es una película buenísima, filosófica. Una mujer filósofa a ustedes. Van a ver cómo el trama que se está desarrollando ahí y cómo ahí aparece Ptolomeo. ¿Quién es Ptolomeo?
porque Ptolomeo tuvo una investigación, un estudio del universo, de cómo giraba todo, ¿verdad? Y que él decía que la Tierra era el centro de todo, era el centro del universo, el centro del mundo, el centro de todo, pues. Entonces, Ptolomeo lo decía, pero, y allí también rescata Ptolomeo, la filósofa, que van a saber ustedes cómo se llama, no se los digo para que la vean, y ella va a decir el estudio de Ptolomeo, pero no solamente ella, sino que van a salir otros personajes en la película que van a rescatar la postura de Ptolomeo. Pero, ¿qué pasó? Tuvo que nacer un hombre llamado Copérnico, que ustedes ya lo han escuchado, y este no estaba de acuerdo con lo que decía Ptolomeo y se puso en una controversia con el pensamiento de Ptolomeo, porque mientras Ptolomeo decía que la Tierra era el centro de todo, Copérnico va a decir que no, y lo peor del caso, que cuando hablamos de la ciencia, esa visión de la nueva ciencia, de la ciencia de la naturaleza, es que después van a ser otro hombre que se va a llamar Galileo. Y Galileo va a secundar lo que dijo Copérnico. Y miren que le va a caer súper mal Galileo a la gente, sobre todo a la gente de los líderes eclesiásticos, los líderes de la iglesia, le va a caer súper mal. Mal, porque de por sí Copérnico como que no le hicieron mucho caso, ¿no? Y Galileo cuando vino, pues sí le fue muy mal. Porque ahí van a ver, vamos a ver un poquito más adelantito de qué es lo que fue lo que pasó con él. Bueno, es ellos forman la columna vertebral de todo el pensamiento moderno hasta nuestros días. Este pensamiento. La reforma protestante, que es el tercer aspecto de la filosofía del Renacimiento, lo nuevo, aquí Martín Lutero, por medio de un reencuentro con la Biblia, quiso establecer un cristianismo primigenio purificado. Es decir, como todo el montón de prácticas que estaban dando en la época medieval, entonces Martín Lutero no estuvo de acuerdo con un montón de cosas que se hacían. Entonces dijo que quería regresar al cristianismo auténtico, al cristianismo que ya se había vivido al inicio. Entonces, donde se hace la reforma protestante, que vamos a ver de qué trata. La nueva teoría del Estado, puchica, aquí miren la concepción de Estado. ¿Quiénes van a aparecer? Nadie. Maquiavelo. Casi nadie. Ustedes ya saben quién es Maquiavelo. Maquiavelo, ya vamos a abordar un poquito acerca de él también, así muy rápidamente, pero la concepción de Estado que tiene bastante, ¿cómo les digo? Ya bastante rígida. Y muy fuerte lo que Maquiavelo va a decir. Pero a la par de él está otro hombre que se llama Tomás Moro, que es del que yo les voy a dejar el libro, La Utopía, que de ahí voy a evaluar la próxima semana. Les voy a evaluar Tomás Moro, porque Tomás Moro habla de la teoría del Estado. ¿Cómo ve Maquiavelo y cómo ve Tomás Moro la visión del Estado? Interesantísimo. Cuando lean el libro se van a dar cuenta de Tomás Moro. Y si quieren leerse El Príncipe de Maquiavelo, que algunos me que ya lo han de haber leído, es una postura que todo político que quiere ser un político, que quiere manejar poder, debe de leérselo, así de sencillo. Entonces, no ven ya en él una idea moral en el Estado, sino la unión de hombres reales con sus defectos y pasiones, hombres comunes y corrientes, los que van a manejar y dirigir un Estado. Y la última, la quinta etapa, la nueva escolástica, es decir, como un despertar religioso, pero no solamente religioso. Ahora bien, en España se va a expresar las viejas doctrinas en lengua bien cuidada, y que se van a resolver en un sentido como las nuevas cuestiones de la época, nuevos temas, los nuevos asuntos de la época, desde la visión religiosa, sí, pero también desde la parte política. Ahora, ¿cuáles son las características del humanismo? A ver, ¿quién me gustaría ayudarme a leer? Para no solo estar leyendo yo. ¿Alguien que me ayude a leer, por favor? Características del humanismo. Lo nuevo nace siempre del seno materno de lo viejo. Todo está envuelto entre los esplendores de la estética. No es un tiempo anticristiano. Fue una época que se sintió fuertemente atraída por la figura de Platón, los platónicos. Tuvo mucha influencia el príncipe Juan Pico de ella. Mirándola 1463-1494. A los 21 años entró a la Academia Platónica fundada por Conce de Medicis en Florencia. Pronunció en la academia. Sí, eso ya va para la siguiente. Miren ustedes qué interesante. Estas características son buenísimas, porque algo que se va a rescatar en época moderna es la visión del ser humano, la visión humanista. Entonces, ¿de dónde parte esta cuestión de defender el sentido del humanismo? Es que lo que hemos dicho, lo nuevo siempre nace del seno materno viejo.
¿Y cuál es el seno materno viejo? Estamos en una época moderna. Pregunto, a ver, ustedes que están atentos están ahorita. Si aquí dice que estamos en la época moderna y que en la época moderna se defiende el humanismo, ¿cuál será el seno materno de lo viejo? ¿O ese seno materno viejo? ¿Cuál será ese seno materno viejo? Porque todo lo nuevo, es decir, la época moderna va a surgir del seno materno viejo. Pregunto, ¿cuál será ese seno materno viejo? A ver. Si esta parte de la moderna, del renacimiento, de la parte moderna es lo nuevo, o sea, están haciendo algo nuevo, ¿de dónde nació? Lo que se dio en la época medieval, en la época clásica. Ok, muchas gracias. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Cuál será ese seno materno? Ya nos dieron una visión, que ya nos dio una respuesta y me parece muy bien. Solo que vamos a ver, hay que purificarla todavía esa respuesta. A ver, ¿cuál será ese seno materno viejo del cual ha nacido la época moderna o el renacimiento? ¿Cuál creen que es el seno materno viejo? Vamos, tengo 22 estudiantes aquí ahorita. Necesito que por lo menos uno. Bueno, ya me dijo uno. 2. A ver, ¿quién más? A ver, tengo aquí a mucha gente. Evelyn, Eduardo, Stephanie. Tengo aquí a quién más. A Jonathan, Carla, Kelly, Luis Miguel, Marjani, a Milly, Neidy, a Ruth, Sugel y Tiffany. Vamos a ver, Randall. De todos ustedes, ¿cuál? Ya aparte de la que ya me habían dicho, ¿no? ¿Cuál es el seno materno de viejo? Vamos, digan algo. No se preocupen que nada, si es bueno y si no, pues para estamos para aprender, ¿no? ¿Cuál es ese seno materno viejo del cual nació el renacimiento o la época moderna, más todavía? ¿Cuál será ese materno? Ese seno materno viejo, de lo viejo. A ver. Vamos a preguntarle a Ángelo. Ángelo, a ver, ¿qué nos dice usted, Ángelo? ¿Cuál será ese seno materno viejo? Yo pienso que, como dijo la compañera de la época medieval, licenciado. Ajá. Está bien, muy bien, gracias. Arlene, vamos a escuchar. ¿Cuál es la postura de Arlene? Todos escuchemos a Arlene. A ver, Arlene, ¿cuál cree que Mire, es? yo no es que sé mucho, pero sí, en mi opinión, creo que lo que nos dijeron nuestros compañeros, ¿verdad? Creo que son de la edad medieval, no sé, la época antigua también creo que tiene que ver mucho en eso. Ok, gracias. Supongo yo, ¿verdad? Evan Herrera, Lip. Claro que sí. Lo que quiero escucharlos hablar, que piensen. Vamos a ver. Es que cuestionando aprendemos, si no, olvídese, el que no se mete, no aprende nunca. A ver, ¿quién más? Es como agarrar algo de lo viejo, de las antigüedades que estuvimos agarrando y tratarlo de mejorar para hoy en día, por decir así. Es como siempre agarrar, bueno, como por decir un ejemplo, nosotros venimos de un seno materno viejo, ¿va? Ahora nosotros somos nuevos, lo único que agarramos la ideología de nuestros padres y nosotros la mejoramos, por decir así. Perfecto. Una cosa ahí. Si usted habla de que nosotros nacemos de nuestros padres, ¿cuáles creen que serán los padres de la época moderna? Así más claro, creo. Creo que nosotros que ya, algunos que somos padres ya. No, me refiero a la época de la época moderna con el Renacimiento. ¿Cuál será la paternidad o la maternidad de la época moderna? ¿Cuáles serán ¿El Dios creador? No. Otra cosa. ¿De dónde proviene la época moderna? Desde la tecnología, algo así. No. No. No, otra cosa. Piensen en otra cosa. ¿De dónde proviene la época moderna? ¿De dónde proviene la época moderna? ¿De dónde? ¿De dónde? De la revolución industrial. Mucho más atrás, mucho más atrás. ¿De dónde proviene esta de la época moderna? Recuerdan que le voy a dar una pista. Dice que la época moderna lo que está buscando es restablecer el sentido de la razón.
renovar la razón. ¿Y de qué época fue la que más se habló la razón? ¿De cuál Fue de época? la época Antigua. moderna, Lick. No, época moderna es la que está restableciendo, O restaurando. antes estaba la medieval. Pero en la época medieval se hablaba con libertad, la razón y todo eso, cuestión de pensamiento. La antigua. ¿Mm? Época ¿Cómo? antigua. La Edad Media. No, nos acaba de dar la respuesta el señor Jonathan. ¿De cuál nos dijo Jonathan? Edad antigua, donde están los filósofos más importantes de la historia. Miren ustedes, es que recuerden que en la época antigua, era lo que predominaba era el uso de la razón. El uso de la razón, el uso de del raciocinio. ¿Recuerdan con la parte de los griegos y los romanos? Era la época de la época antigua. Y en la época medieval, lo que menos se daba paso era la razón. ¿Qué era lo que más se fundamentaba en la época medieval? A ver si alguien recuerda. ¿Qué era lo que más se enfocaba en la época medieval? El A ver. cristianismo. Sí, pero había algo que promovían, Mismo. sí, pero había algo que se hacía dentro del cristianismo. Y no solo el cristianismo, dentro de las religiones. Dentro de las 3 religiones monoteístas, digamos. Había algo. ¿Qué era lo que más La fe. Era la aceptación del dogma. Perfecto, exactamente. Los dogmas. Entonces, claro, como eran los dogmas, no había mucha cuestión del raciocinio, de la razón. Entonces, en la época medieval, lo que predominaba era la fe, los dogmas, la fe en los dogmas. Y en época clásica era el rescate de la razón, de eso, el uso raciocinio. Y la época moderna va a querer rescatar. Óigame, están haciendo del seno materno viejo. El seno materno viejo era donde se buscaba la razón. Y eso solamente se daba en época antigua. Porque en época medieval era dogmático, era dogmatismo. No racional. Entonces, en la época moderna, lo que se va a rescatar es eso, la razón. Por eso dice, lo nuevo, época moderna, nace siempre del seno materno de lo viejo, época antigua, no medieval. Porque el tema de medieval es Dios, la fe, los dogmas, ¿ok? Pero me encantó que estuvieran participando así, eso me gusta. Todo está envuelto entre los esplendores de la estética. Me encanta la cuestión de la estética porque la estética no es concebida como solamente como lo vemos en el día de hoy, como la estética, como la belleza, la presentación. Para este caso, si lo vamos a Immanuel Kant, la belleza para él, o la estética, la belleza era lo intelectual, el conocimiento. Eso era algo hermosísimo, eso era estética como tal. Bueno, no es un tiempo anticristiano, porque tampoco vamos a ir en contra del cristianismo. No iba por esa línea. Porque sí había mucho cristianismo todavía, había mucha fe. Fue una época que se sintió fuertemente atraída por la figura del Platón, de los platónicos. Entonces hay una nueva escuela que se va a llamar los neoplatónicos, los nuevos platónicos. Tuvo mucha influencia también el príncipe de Juan Pico de la Mirándola. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Recuerdan que en la época antigua, Platón fundó la famosa academia. Entonces, como había influencia platónica, Juan Pico de la Mirándola formó o fundó algo muy similar a la Academia de Platón. Y entonces él la va a fundar, ¿verdad? Ellos van a, mejor dicho, no, estoy mezclando. Juan Pico de la Mirándola entró a la academia platónica de Cosme de Medicis, de Florencia. Y entonces, ahora bien, que a lo que iba, porque me estaban adelantando. Juan Pico de la Mirándola, cuando entró a la academia, a esta nueva academia platónica, él pronunció una serie de sentencias, una serie de cosas que dijo él, y que son muy propias de esta época, de la época moderna. Veamos entonces qué fue lo que dijo cuando ya participó de esta academia platónica. Y lo que dijo fue lo siguiente. Primero, a ver, alguien que me lo lea, porque esto es buenísimo. Y póngale mucha atención. Alguien que me lo lea, por favor. La religión universal del porvenir, si todo procede del Dios uno y todo ha de volver a Él. Síguese que solo debe haber una iglesia única de la humanidad. Bien interesante. A ver, antes de que siga. ¿Debe de haber cuántas iglesias, dice? Una. Pero es una iglesia, no está diciendo que sea una iglesia cristiana. Ojo, no está diciendo que sea una iglesia cristiana. Dice una iglesia única de la humanidad.
debe de que tener carácter universal. Si todo procede del Dios uno y todo ha de devolver a él, solo debe haber una iglesia única de la humanidad, una iglesia humana. Y él empezó a hacer una cita para que fueran todas, de todas las religiones, y se hiciera una sola religión, cosa que obviamente no se dio. Así, la segunda. La dignidad del hombre. El hombre aúna en sí en el mundo terreno, astral y divino, es el centro del universo, el vínculo de los mundos, el Dios que camina sobre la tierra. Se fijan la imagen que tiene del hombre. Por eso hablamos de que él va a hablarse de que esta época moderna se rescata la visión del humano. Y aquí le da una dignidad al hombre esplendorosa, de lo mejor. Incluso miren el título que le da, el Dios que camina sobre la tierra. El Dios que camina sobre la tierra. Así cataloga al ser humano. Interesante. Ok, sigamos. Para salvar la dignidad del hombre, escribe sus 12 libros contra los astrólogos que quisieran rebajar al hombre a esclavo del hado destino. La astrología roba al hombre el descanso y lo llena de imágenes angustiosas. Muchas gracias. Por eso no está nada de acuerdo con esto de la astrología, de eso, porque dice que es como atar a las personas y como que se quita la libertad, como que fuera una marioneta de las divinidades o de los astros, de las estrellas, qué sé yo. Y dice, el hombre no puede estar atado, el hombre no es ningún esclavo de ninguna estrella, el hombre no es esclavo de ninguna deidad, el hombre es libre. Ok. La nueva ciencia de la naturaleza. Aunque Copérnico y Galileo no fueron propiamente filósofos, ¿verdad? Porque van por otra línea más como físicos, de carácter científico, investigadores, crearon una imagen del mundo sin la que no cabe concebir la filosofía del Renacimiento. Sin Copérnico y sin Galileo, miren uno que dijo y el otro que le secundó después. Sin estos dos, yo creo que la imagen del Renacimiento no podría estar completa. Ahora ven, Nicolás Copérnico, siglo XV, siglo XVI. Nació en Torún de Vístula. Cuando murió su padre, cuando murió el padre de Copérnico, él tenía un tío que era obispo, era religioso. Y entonces este tío, que se llama Lucas, como que lo adoptó y se llevó a Copérnico. Y allí él se preocupó por darle una muy buena educación, una muy buena formación a nivel de ciencia, Oiga, me le hizo un gran favor porque le ayudó. Después de que quedó sin nadie, él lo adoptó prácticamente su tío. Y allí presentó las teorías. La Tierra gira diariamente en torno a su eje. Puchica, la Tierra gira en torno... ¿Cómo se llama eso? No sé si recuerdan cómo se llama ese movimiento en sociología. En ciencias sociales le enseñan a uno en la escuela. La Tierra gira diariamente en torno a su eje. ¿Cómo se llama ese movimiento? Rotación. Rotación. Ajá. ¿Los demás qué dicen? Ay, aquí está el producto. Marcani. Ay, aquí está el producto de mis estrellas, de mi celulitis. ¿Los demás qué dicen? Ay, aquí está el producto de... Traslación. ¿Cómo? ¿Cómo es? La Tierra Perdón, no le hace escucho. movimientos de rotación y traslación. Pero ¿cuál es uno y cuál es el otro? ¿Cuál es el de rotación y cuál es el de traslación? A ver, no me equivoco. Rotación, 24 horas. Traslación no son los años. Exactamente, la rotación es cuando gira sobre su propio eje y traslación es el que se traslada, ¿no? Y dice aquí, la Tierra se mueve en curso anual alrededor del Sol. Óiganme, pónganle ustedes raíz cuadrada a esta cuestión. Se fijan lo que está diciendo Copérnico, cosa que desde Ptolomeo se venía diciendo de que había un sistema geocéntrico, geotierra céntrico. La Tierra es el centro. Y aquí está diciendo, ¿qué está diciendo Copérnico? ¿Hipótesis? ¿Qué está diciendo Copérnico? ¿Se imaginan en qué rollo se está metiendo? ¿Qué lío se está metiendo? Porque no solamente es de que el planeta gira sobre sí mismo, sino lo más delicado es el inciso 2. La Tierra se mueve en curso anual alrededor del Sol.
¿Qué está diciendo de forma implícita? ¿Qué le está diciendo a la iglesia en ese momento, a la religión, a toda la religión que le está diciendo implícitamente con ese numeral 2? Ujú. Que el centro del universo es el sol. Ajá. ¿Qué más? Fíjense que hay algo bien delicado ahí que le está diciendo a la iglesia sobre todo. ¿Qué le está diciendo? Miren que le está diciendo algo bien serio, algo bien delicadísimo, súper delicado. Cosa que le puede llevar a la muerte. Sobre todo con el inciso 2. La Tierra se mueve en curso anual alrededor del Sol. ¿Qué le está diciendo a la iglesia y a todos los demás? Que había mantenido una postura de que la Tierra era el centro del universo, del mundo, de todo. ¿Qué le está diciendo? En la cara le está diciendo. ¿Qué le está diciendo en la cara? A ver. A ver, tengo 22 universitarios. Que lo que ellos estaban diciendo era como mentiras. Mire usted qué interesante. Que lo que estaban diciendo, lo que todos ellos habían dicho era mentira. Que se habían equivocado. ¿Y saben qué es lo peor del caso? Que la iglesia no actúa, o las religiones no actúan por sí mismas. ¿Actúan en nombre de quién ustedes? ¿Las religiones actúan en nombre de quién? De un Dios. De Dios. Y por lo tanto, ¿qué está diciendo entonces? ¿Qué le está diciendo? A ver, un poco de lógica. No son utilizados por Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? Ángelo creo que era. Que no son utilizados por Dios, que no son divinos. Es más delicado que eso. Es más delicado que eso. ¿Qué le está diciendo? Que Dios estaba equivocado. Exactamente. Si ellos que están hablando en nombre de Dios están equivocados y todo lo que les ordena Dios es lo que se debe de proclamar, lo que se debe de decir, entonces si lo que están diciendo está equivocado, por lo tanto, quien se equivocó en primer lugar fue Dios. ¿Se fijan qué golpe, qué bofetada les está dando Copérnico a la religión? Es tremendo, o sea, este señor, por eso decimos de que hizo un boom. Este señor Copérnico no fue cualquier gato, pues. Ahora bien, dejemos al lado al pobre de Copérnico y metámonos con otro señor que este señor, miren que ustedes lo pueden ver ahí en la cara, como lo ven. Este señor era cosa seria, Giordano Bruno. Procedía de una familia campesina. Bueno, no tenían dinero, pero a los 15 años entró al convento de dominicos de Nápoles, es decir, religiosos, sacerdotes religiosos, católicos. Allí estudió. ¿Quién creen que estudió ahí? El gran Tomás de Aquino, el que escribió una cantidad de libros que hay que tener como 20.000 enciclopedias para poder entender qué fue lo que escribió. A los 15 años entró Giordano Bruno a ese mismo convento donde estudió Tomás de Aquino. Pero hay un problema. Dice que él dudó de su fe. Dudó de su fe. Por tantas cuestiones que le fueron diciendo de los problemas que habían dentro de la iglesia. Entonces él empezó a dudar y a los 28 años, papá, se fue, dejó el hábito, se fugó del convento y a partir de ahí empezó a recorrer 15 años Europa. No le fue nada bien porque era un hombre muy orgulloso, muy vanidoso, un hombre que se creía Superman, ¿ok? En cuestión de conocimiento, de intelectualidad, y eso no le agradó a mucha gente. Algunos lo corrieron, lo sacaron, lo expulsaron de varios países y se tuvo que ir. Algunas veces entró en controversia con un montón de personas. O sea, se hizo un montón de enemigos el señor. Bueno, era vana para hacerse enemigo. Para Bruno, Copérnico fue la gran liberación. ¿Qué les parece? A este hombre que no lo quisieron mucho, está siguiendo la postura de Copérnico. No hay tales esferas en que estén fijos los planetas. Solo hay un espacio llenado por el éter, que eso lo miramos en la filosofía antigua, en donde los cuerpos celestes, es decir, los planetas, se mueven libremente. Porque recuerden que se creía que el planeta el Tierra era estático, ¿no? Y que era el centro, todo era estático. Pero en este caso, Copérnico dice que no, que hay movimiento de traslación, movimiento de rotación, ¿ok? Ahora bien,
Dice que el espacio es infinito y el número de cuerpos celestes también no son, cosa que no se creía en ese momento, hasta cuando Copérnico lo dice. Bruno cuestiona una cosa, ¿dónde está lo divino? ¿Dónde está lo divino? En todo esto, si ya todo está dado, si todo es armónico y parece que es natural lo que está pasando, entonces ¿dónde está la acción de lo divino? Miren que cuestiona, miren que este hombre cuestiona cosas bien fuertes también. Bruno predicaba, no vivimos ya en la tierra, sino en el cielo, pues la tierra es uno de los cuerpos celestes. Y entonces si es un cuerpo celeste, la tierra es un cuerpo celeste. Y así se le puede reconocer también como un cuerpo, porque es un planeta, pues. Entonces dice que nosotros no vivimos en la tierra, vivimos en el cielo. Y todavía va diciendo algo más. Todo mal ha terminado, pues todo está penetrado por el alma del mundo y es por tanto bueno. Tampoco existe ya la muerte, sino solamente un constante cambio de formas. Ahora, puesto que somos hijos del mejor Padre, este cambio solo puede ser para nuestro bien. Ojo, fíjense que esto viene como con una, es como cuando usted le dicen una cosa con doble sentido, ¿no? Miren, no quiere, dice aquí, puesto que somos hijos del mejor Padre, ojo, somos hijos del mejor, primero se está preguntando dónde está lo divino, ¿no? Y ahora dice, puesto que somos hijos del mejor Padre, este cambio, ojo, este cambio de forma, porque como no hay muerte, sino que solo es un cambio de forma, entonces como somos hijos del mejor Padre, este cambio de forma solo puede ser para nuestro bien. Y dice que no quiere identificar un panteísmo. Panteísmo, pan es todo. Teísmo, Dios. Todo es Dios. En todo mira a Dios o en todo está Dios. No, él dice que no es un panteísmo. Aunque la hora sí viene siendo un panteísmo. Y tampoco quiere degradar la sublime grandeza de Dios. El problema está de que no quiere degradar la sublime grandeza de Dios, pero está preguntando dónde está lo divino. Y todavía está diciendo, como somos hijos del mejor Padre, entonces a nosotros es nuestro bien que se den este tipo de cambios. ¿Y cuál es el cambio? El cambio de forma porque no existe la muerte. Entonces la salvedad es de que jamás se le podrá alcanzar y tampoco podremos descansar beatíficamente en Dios. Entonces la pregunta es, si nunca se le podrá alcanzar a Dios y nunca se le podrá tampoco, nunca se podrá alcanzar y nunca tampoco se podrá descansar en Él, entonces ¿en qué quedamos? No sé si la cuestión es esa postura. ¿En qué quedamos entonces? Miren qué fuerte. Y que conste que él estuvo en un convento. Estuvo en un convento donde estudió Tomás de Aquino. Y la postura de él al final, ¿dónde está lo divino? Y si somos hijos del mejor Padre, entonces los cambios deben ser para nuestro bien. Es un cambio de forma. No dice tampoco que está degradando lo sublime de Dios, pero jamás lo podremos alcanzar, jamás podremos descansar en Él. Y si nunca lo podremos alcanzar, nunca podremos estar con Él. Y si nunca podremos estar con Él, ¿por qué será? ¿Por qué creen ustedes que nunca podremos descansar en Él, según Giordano Bruno? ¿Por qué nunca podremos descansar en Él? ¿Por qué nunca lo podremos alcanzar? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué tan despiertos están todavía? Porque es infinito, Lin. Ajá, pero hay algo más delicado. ¿Por qué creen? Porque supuestamente para la teoría de él ya vivíamos en un mundo celeste. Porque ya se vive en el mundo celeste. Y si ya vivimos en el mundo celeste. No vamos a descansar nunca en él. ¿Qué más? Si ya estamos en un mundo celeste, si nunca podremos alcanzar a Dios, nunca podremos descansar en Él, y entonces. Creo que para la teoría de este hombre, cada mundo celeste es como una transición. No sé, ¿verdad? Me imagino yo que pensaba que cada vez que nosotros cambiábamos hacia un mundo diferente. Es decir, nosotros vivimos en un mundo celeste, ya al morir pasábamos, como decir, a otro mundo celeste. Algo así me imagino que él era el pensamiento de él, no sé. Pues hasta ahí no les sabría porque así no sé. Hasta no sé si habrá concebido esa idea de cambiar de mundos. Lo que sí dice que ya está en un mundo celeste. Eso sí le puedo comprobar. Pero la visión de
el encuentro con Dios que jamás se podrá dar y que no hay muerte. Solo hay una transformación de formas. Bueno, dejémoslo ahí, pero lo cuestiona mucho a uno, ¿no? Cuestiona bastante. Bueno, pasemos al otro para que avancemos. El señor Galileo Galilei, que esto ya lo conocen bastante, aunque Galileo no fue propiamente un filósofo, sino un físico, influyó de forma tan decisiva en toda la filosofía del porvenir que con él comienza una nueva era, la era de Galileo. Hijo de un noble, o sea, puchica, no era nada pobre, era un hijo de un noble de Pisa, estudió matemáticas, pues imagínense, ¿no? Matemática pura. A los 25 años fue profesor de la universidad local, donde estudió matemática. Defendió a Copérnico, puchica, ¿cuántos van defendiendo a Copérnico ya? Imagínense, ¿cuánto van defendiendo a Copérnico? Vayan sacando la cuenta. Bueno, pues defendió, y lo fíjense que en el caso de Galileo, que le fue bastante complicado, fue lo que les dije anteriormente, que vamos a ver ahorita, le fue bastante complicado, porque él lo hizo de forma pública. Galileo defendió de forma pública, y esto le provocó conflictos con la Inquisición, no con nadie, ¿va? Con la Inquisición. Los que han escuchado un poquito de historia de Inquisición saben de lo terrorífico que fue ese momento, que eran penas y eran torturas y era una matanza que se dio con la Inquisición, que todo aquel que iba en contra de los dogmas, muerte. Todo aquel que iba en contra de Dios, muerte. Todo aquel que hacía prácticas que parecían de otro índole, que no eran nada religiosos, muerte. O eran encarcelados. ¿Qué no les hicieron a esta gente? Bueno, con nadie se metió a problema Galileo, con la Inquisición. Fue obligado en 1616 a retractarse públicamente de que el sol está en el centro del mundo y de que la tierra se mueve. O sea, él tenía que decir lo contrario a lo que ya estaba públicamente hablando y que estaba secundando lo que Copérnico decía. O sea, que la iglesia lo que quería era que se retractara y que dijera que el centro de todo era el sol y no la tierra. Entonces dice la leyenda por ahí, ¿verdad? La leyenda es la que cuento, no me consta y más por eso digan que es leyenda porque no es verdad, pero parece que algún escritor famoso le escribió y dijo, cuando Galileo se paró enfrente de todo el juicio que estaba dándose, le dijeron que se retractara porque si no se retractaba lo iban a matar. Y entonces, obviamente, viendo él que le iban a matar, se puso de pie y dijo que si se retractaba de todo, que era cierto que el sol estaba en el centro del mundo y que la tierra no se movía. No, que la tierra no se movía. Pero al final dice de la leyenda que pronunció esta palabra, Epur si mueve. Epur si mueve. ¿Qué significa? Y sin embargo se mueve. Y sin embargo se mueve. O sea que después de que dice, bueno, es una leyenda nada más, pero que dice primero que se retractó de todo y al final, como que dijo en voz suavecita, Epur si mueve. Y sin embargo se mueve. Entonces, pero eso solo es una leyenda nada más, ¿verdad? Como que a la hora, pues, seguía afirmando lo que lo estaban obligando a contradecir. Galileo era un auténtico hombre de renacimiento, así de sencillo. En general, la polémica se trataba sobre dos posturas. La iglesia ve un sentido o finalidad el acontecer cósmico, la visión del mundo, la visión del planeta y la visión de todo lo que está alrededor. Es decir, la intervención de Dios en el curso natural de las cosas. ¿Interviene Dios o no interviene Dios? Ya miramos lo que decía también Giordano, ¿no? Interviene, ¿dónde está Dios? Ahora, en este caso, vuelve otra vez a repetirse la misma historia. Hoy se podría decir que es una cosa mecanicista del mundo. Algo mecánico. ¿Qué es algo mecánico? Cuando algo es mecánico es porque está automático. Ya está automatizado, ya está programado. Entonces, en pocas palabras, va a decirse que no hay finalidad, no hay espíritu, no hay Dios. Miren usted qué interesante, ¿no? Es que eso es una postura que nosotros las podemos hacer el día de hoy, como hacer un análisis, ¿no? Un análisis crítico. Pero vamos a decir que Galileo murió siendo sinceramente religioso. Porque sí, si no hubiera sido religioso, no se hubiera retractado. No se retracta. Y pidió voluntariamente la tonsura. Pidió voluntariamente la tonsura y recibió devotamente los últimos sacramentos, sobre todo el de la confesión y el de los, ¿cómo se llama? El de los santos óleos, ¿no? El de los santos óleos. Entonces, o de la unción de los enfermos, que le conoce el día de hoy, ¿no? Cuando le van a hacer la unción en las manos, el sacerdote llega, le unge las manos, le unge los pies, hace una oración para que esta persona pues se sane o se vaya rapidito. Entonces, vemos aquí de que Galileo antes de morir pidió esto, pidió la tonsura
y pidió que le hicieran, por favor, los últimos sacramentos. Interesante, ¿no? O sea que al final, pues, terminó siendo buen religioso. Listo. La Reforma Protestante. Wow, este es otro tema muy propio de la época del Renacimiento, fíjense. Características. La apasionada tendencia a lo primitivo, es regresar a lo anterior, y a lo auténtico, que impulsó Martín Lutero. Martín Lutero, pues del año 1483 a 1546, siglo XV, siglo XVI. ¿Qué fue lo que buscaba él o qué es lo que sucedió? Rechazaba todas las exterioridades y lo que promoviera volver al primitivo cristianismo, a la Biblia y al encuentro inmediato con Dios en la mística. Es decir, en la mística, en esa experiencia de encuentro personal con Dios, elevada a una manera espiritual. La 2, la protesta contra la autoridad exterior del Papa, ir contra la autoridad del Papa, contra la autoridad de los concilios y contra la Inquisición. Y también de los votos que condujo a las guerras de religión y a los levantamientos de los campesinos, porque recuerden que aquí se hacían con los famosos cruzados y todo lo demás, ¿verdad? Que se fue haciendo, bueno, un recorrido histórico. ¿Y qué pasó? En nombre de la iglesia se saqueaba, en nombre de la iglesia se mataba, en nombre de la iglesia se conquistaba, o en nombre de Dios, podemos decir más que todo, ¿no? Pero bueno, esto fue lo que aconteció. El uso de la lengua nacional en la Biblia, en el culto y en los cánticos de la iglesia. El contraste entre protestantismo y el catolicismo. La inteligencia o razón humana es para Lutero una ramera. La inteligencia o la razón humana para Lutero, eso era una ramera. Y el libre albedrío, esa era una invención del diablo. Esas son como las características que se miró en la Reforma Protestante. Sigo. La nueva teoría del Estado. Pasando al otro, el hombre real no se presenta ya al Renacimiento como imagen de Dios. No, ya en el Renacimiento el hombre ya no se presenta como lo que nos dice Génesis, el hombre ha sido creado imagen y semejanza de Dios, sino que ahora se va a presentar como un ser instintivo, de forma puramente egoísta y brutal, que aspira el poder y el goce. De esta visión naturalista del hombre se siguen de suyo nuevas concepciones del Estado. Por ejemplo, vamos a mencionar el estado de violencia según Nicolás Maquiavelo, que lo que le decía anteriormente que vamos a ver ahorita. Nicolás Maquiavelo, ¿qué fue lo que dijo Nicolás Maquiavelo? Pues opinaba que solo la fuerza o la violencia puede obligar a los hombres a una convivencia ordenada. O sea que si no es así, la gente no vive en paz. Si no es a la fuerza o no es por violencia, si no es amenazándole a la gente, como que no hacen las cosas. ¿Será cierto eso? No sé, pero es el pensamiento de Nicolás Maquiavelo. Él escribió El Príncipe. En caso de necesidad, decía en El Príncipe, los republicanos romanos nombraban un dictador con poderes ilimitados. El príncipe debe dirigirse sola y únicamente por la razón del Estado y no preocuparse por moral alguna, es decir, por el poder. Aún los más sucios crímenes y la más infame deslealtad en los tratados están justificados cuando son necesarios para mantener o para afianzar el poder. Esa famosa frase de que el fin, ¿cómo es que dice cosa? ¿Cómo que el fin amerita los medios? ¿Cómo es la cosa? Ya me olvidó. El fin justifica. ¿Ah? ¿No lo entendí? El fin justifica los medios. Ay, es cierto, miren qué inteligentes son ustedes. El fin justifica los medios. Dicen que esa frase nunca la dijo Maquiavelo, sino que con el pasar del tiempo, se fue como haciendo un análisis del pensamiento de Maquiavelo y de ahí van haciendo esa postura, pero hasta donde tenemos entendido, no es una frase directamente que la haya pronunciado directamente así Maquiavelo, sino que del estudio de los escritos que él escribió, de lo que él decía, entonces se saca esa deducción, se saca más por deducción. El fin justifica los medios, pero no es que haya sido directamente pronunciado por él. La neoescolástica española. ¿Recuerdan cuando decimos de que el nuevo pensamiento desde la religión y también desde la parte política? Bueno, el Renacimiento en su totalidad es una apasionada protesta contra la antigua escolástica. La escolástica, recuerden, en la época medieval, la patrística y la escolástica, ¿ok? La época medieval. Entonces, una apasionada protesta. El Renacimiento va a protestar contra aquel régimen escolástico, contra aquella práctica escolástica. Pero esta protesta, en lugar de extinguirla, el problema es que la renovó. Miren. ¿Quiénes creen que se pusieron a la cabeza de todo esto? La famosa Compañía de Jesús o los que se conocen como los famosos jesuitas. Los jesuitas es una
congregación religiosa católica, donde hay sacerdotes católicos. Y para que me entiendan quién es un jesuita. Los jesuitas se han catalogado en toda la historia universal, los jesuitas como los hombres más brillantes que tienen dentro de la Iglesia Católica. No es que son los únicos, ¿va? Pero como congregación se han metido en temas bien delicados, en temas de ciencia, en temas de historia, en temas de política, en temas de investigación, y son jesuitas. Se le conoce más como jesuitas, pero decía el nombre es la Compañía de Jesús. Entonces, esta congregación religiosa sacerdote, ¿saben quién es un jesuita? El Papa Francisco. El Papa Francisco, el del Papa del día de hoy, él es jesuita, él es parte de esta congregación tienen como les digo, tienen una noción de gente brillante, muy brillante, de la mente más brillante. Entonces, dice que los que se pusieron a la cabeza en esta renovación, de renovar ese pensamiento eclesiástico, ese pensamiento escolástico, ese pensamiento religioso, fueron los jesuitas en primer lugar. Se dirá que la soberanía no está en el rey, sino en el pueblo. Ojo, si el rey se vuelve un tirano, quien lo puede quitar o lo puede poner es el mismo pueblo. Ese es un nuevo pensamiento que está surgiendo, porque ya no era tanto la realeza y todas las cuestiones. No, aquí hay un cambio, porque aquí ya empiezan los burgueses que estos no tenían nada, si por el comercio que se fue fomentando, se fueron adquiriendo mucho dinero, entonces ya está esa relación de proletariado con los burgueses. Entonces, ¿qué pasa? Estos burgueses empiezan a tener mucho poder. Ahora bien, aquí se toma una dirección diferente ya, que es el pueblo quien va a dirigir y va a poner o va a quitar reyes. Va a poner o va a quitar reyes. Así de sencillo. El pueblo es el que tiene el poder. Ahora, pasando a la otra, la filosofía del barroco. La filosofía del barroco. A ver, ¿quién me lo quiere leer? Para que darles participación. Ahora sigue la poderosa reacción de la unión y restauración. Así se ve de la manera más clara en la contrarreforma, en donde muchos príncipes y extensas regiones volvieron a la fe antigua. Se quemaron herejes, se torturó a disidentes, ardieron a miles de brujas sobre las hogueras y se hicieron guerras de religión con gran crueldad. Las preguntas: ¿forzaba el rey o forzaba el papa? ¿Quién los obliga a forzar? El espíritu del tiempo. Gracias. Miren ustedes que esta época del barroco es bien interesante, porque recuerdan lo que he dicho anteriormente, que estaba la época del Renacimiento y después venía el barroco, y el barroco era como querer regresar otra vez a la época medieval. Obvio. Miren ustedes, regresar otra vez a la fe, volvieron otra vez a la fe, pero ese volver a la fe vino con una serie de prácticas que, ¿para qué les cuento? Es una tortura, una persecución de brujas, una persecución de quema de personas para aquellas y aquellos que estaban en contra de lo que la iglesia, las religiones decían. Ahora, la pregunta era, ¿quién era el que forzaba esto? ¿Era el rey o era el papa? ¿El papa forzaba al rey o el rey forzaba al papa? ¿O quién eran exactamente los que obligaban a forzar? Y entonces dice, el espíritu del tiempo. El espíritu del tiempo. Dije, el barroco como tal en esta época fue bastante difícil, porque era como querer regresar allá, pero el pensamiento que se manejaba allí fue bastante particular. Entonces, ¿quiénes van a sobresalir en este tiempo? El sentido de la razón. Van a ir tratando de defender la razón, la postura de la razón, y uno de los que va a trabajar mucho de esto va a ser René Descartes, hijo de un parlamentario, o sea, no es cualquiera. Nació en La Haye, cerca de Tours, recibió educación con los jesuitas, miren, este va a ser educado por jesuitas, mente brillante. Descartes comienza su filosofía por la duda, la famosa duda metódica. Todo lo va a dudar, todo lo va a poner en duda. Puedo dudar de todo, va a decir en menos de una cosa, y es que mientras dudo, existo. Si no existiera, no podría dudar. Lo que se conoce como cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué es el hombre? Y va a decir Descartes, es una máquina que está acoplada a un espíritu. La máquina del cuerpo tiene partículas tan finas que no las vemos. Al momento de morir, el alma abandona el cuerpo. Solo ella es inmortal. Y esto me recuerda, fíjense, a Platón. Recuerdan ustedes que Platón tenía esa dualidad, cuerpo y alma, ¿no? Lo que la materia muere y el espíritu, el alma o la idea retorna otra vez al mundo de las ideas.
Y entonces vemos aquí de la concepción del hombre bastante particular, la de René Descartes, porque él la razón, okay, eso para él impera la razón, las ideas innatas, con nosotros nacemos con las ideas ya nacemos con las ideas. Él era racionalista, padre del racionalismo, y dice de que el hombre es una máquina, el hombre es una máquina, por eso habla del famoso relojero, la historia del relojero, que el relojero es el que toma el reloj, lo construye, lo fabrica y le da cuerda y todo lo demás. Dicen que el relojero, él lo da a conocer como que fuese Dios. Para él es Dios que es el relojero. Y entonces que todo funciona. El hombre es como una máquina, ¿no? Que está siendo programada por el relojero. Miren qué interesante la manera de cómo comprende de qué es el ser humano, de qué es el hombre. Ok, sigamos adelante. Ya para ir, vamos avanzando y casi terminando. La filosofía de la ilustración. Esta época tan bonita, tan preciosa, siglo XVIII, siglo de las luces, el siglo de oro, me encanta. ¿Qué es la ilustración? A ver, otro voluntario que me quiera leer, ¿qué es la ilustración? A ver. Otro voluntaria que quiera leer la filosofía de la ilustración. ¿Qué es la ilustración? Es la mayoría de edad del hombre que hasta entonces había sido llevado como un niño en andaderas por autoridades de todo linaje. El hombre ilustrado no necesita ya de opiniones de libros envejecidos, de la revelación divina, de las iglesias ni de las leyes forzadas del Estado. Él se rige y gobierna en todo y por todo según su regia razón, que ilumina como el sol esplandente al siglo. Los ojos del hombre ilustrado están dirigidos hacia el porvenir, pedagogía y moderna democracia. Muy bien. Los ojos del hombre ilustrado están dirigidos hacia el porvenir. Se crea una ilustración, una nueva pedagogía y funda también la moderna democracia. Miren qué interesante. La ilustración es una época donde los grandes, obviamente ilustrados, ¿verdad? Por eso la ilustración, grandes sabedores, sabios, entendidos, investigadores, científicos, pues, imaginen qué mente, ¿no? De esta persona. Dice que en esta época de la ilustración ya ya el ser humano ha alcanzado la mayoría de edad. Es decir, ya no se va a tragar las cosas que le decían antes en la época medieval, ya no. Ni lo que decía en la época del barroco tampoco. En la época de la ilustración, el hombre tiene pensamiento propio. El hombre es un ilustrado. Nada de libros, nada de revelaciones divinas, nada de iglesia, nada de cuestiones de leyes de Estado. El hombre por sí mismo puede pensar. El hombre piensa por sí mismo. El hombre analiza por sí mismo. El hombre tiene la autoridad de su propia historia. Ese es un pensamiento bastante particular de la ilustración. Ok, dentro de esta época vamos a encontrar a otro hombre que se llama John Locke. John Locke. Nació en Greenton, de padres puritanos, miren, religiosos, de entrada religiosos, que educaron en la sencillez y el amor al trabajo, pero le infundieron también muy pronto una aversión a la intolerancia religiosa y al absolutismo estatal. Estado y religiosos, o sea, eran muy puritanos, pero ya cuestiones de religiosidades de otro tipo, de otra índole, nada que ver. Locke opinaba que solo puede construirse una filosofía cierta cuando previamente, ojo, solo se puede construir una filosofía cuando antes se sabe lo que nuestro entendimiento puede conocer y lo que no. John Locke, él es empirista. ¿Recuerdan cuando hice la pregunta que era un empirista? Que el compañero nos respondía. Empirista viene de experiencia. Bueno, entonces John Locke va a decir de que el conocimiento que nosotros adquirimos primero debe de pasar por la experiencia. Cuando tenemos la experiencia, llega a nosotros el conocimiento. Para él no hay ideas innatas, nadie nace con las ideas. Dice que nosotros nacemos como una hoja en blanco, Así nacemos. O sea que no nacemos con las ideas ya propiamente dichas, sino que nosotros vamos adquiriendo el conocimiento. En la medida que vamos actuando, hablando, interactuando, experimentando, entonces adquirimos el conocimiento. No hay nada en el entendimiento que no haya estado antes en los sentidos primero. Primero tiene que pasar por los sentidos para que llegue a nosotros en forma de idea, en forma de conocimiento. Miren qué interesante, ¿no? Y ya lo último, el idealismo alemán, no podemos dejar por aparte al gran Immanuel Kant.
Immanuel Kant, que es una figura que, wow, sus padres eran sinceramente religiosos, otros. Immanuel Kant, sinceramente religiosos. Educaron a sus 9 hijos en espíritu rigurosamente pietista. Pietista era una corriente donde decía que, corriente religiosa, que se enfocaba muy particularmente en la piedad con el prójimo. Eran pietistas, eran piedad, tenían la piedad. Recibió una buena enseñanza en la Friedrichs College, pero el horario era tan recargado de ejercicio religioso que desarrolló una antipatía contra todas las formas de religión. Típico, cuando algo muy bueno así, pero una buena formación, una buena educación, pero cuando se satura algo y se pierde el sentido en el camino, ya después eso ya no le encuentra sentido, ya no le encuentra sabor, y a mí se vuelve como algo apático, ¿no? Como que eso no va conmigo, no quiero saber nada de eso, ¿ok? Porque como eran horarios tan recargados de ejercicios religiosos, que se volvió como muy superficial la cuestión, ya no se hacía porque verdad quería, le nacía, sino porque era una obligación. Entonces era una institución religiosa donde lo mandaron a estudiar. Kant fue excelente profesor, que su carácter alegre e ingenioso convertía el tema más difícil en amena conversación. Y miren que hablar de Kant es cosa seria también. El pensamiento de él no es tan fácil. Analizó el tema de la estética, de la belleza. ¿Se acuerdan que les decía anteriormente que Kant miraba la belleza no como algo como la belleza física? No, era el conocimiento, la inteligencia. Entonces, dijo que lo bello viene del genio, que dicta sus leyes a toda arte. El genio es siempre original, no imita, sino que crea. Por eso es una relación con el arte, con la belleza, porque sé que hay un genio que es el que le habla a uno y el que le dice cómo debe de hacerse las cosas. Es algo donde el arte debe de ser manifestado de manera auténtica, original. Entonces, hizo una serie de críticas que no las voy a guardar porque son bastante larguitas, solamente las menciono. La crítica a la razón pura, crítica a la razón práctica, crítica del juicio y la religión dentro de los límites de la pura razón. Solo los menciono nada más. Prácticamente concilió, esto último es como lo más relevante que no lo quise dejar por aparte. Prácticamente lo que hizo Immanuel Kant fue conciliar el pensamiento racionalista con el pensamiento empirista. Él estuvo como que en medio. Immanuel Kant como que yo lo llamo, incluso lo coloqué ahí, para mí es la bisagra. Es la bisagra entre el pensamiento racionalista de que nosotros ya nacemos con las ideas o el pensamiento empirista, donde nosotros tenemos que adquirir por medio de la experiencia el conocimiento o las ideas. ¿Se fijan? Entonces él está como en medio y él tomó de aquí, tomó de allá y como que concilió las dos versiones o las dos posturas. Y ahí terminamos. Ahora, pregunto, ¿qué les pareció todo esto que hemos hablado? Solo hablamos de dos cosas, lo que es época medieval y lo que es la época moderna. Se fijan, no quise meter, se imagina que hubiera metido época contemporánea también. ¿Qué opinan al respecto de lo que hemos hablado? Así, unas dos posturas, dos pensamientos, dos comentarios. Dígame, Lin, no le entendí nada, dígame. Me dejó más perdido que lo que andaba. Ahora tengo crisis emocional y existencial, dígame. Ajá. ¿Qué opinas? Nos dejó en el derecho de la duda, ¿eh? Pucha, a mí es un racionalista, muchacho, es seguidor de René Descartes. El cartesiano. Ajá, ¿qué más? Tengo a 21. Imagínese, a veces yo me pongo a ver ahí un programa en History del Big Bang y comienza todo eso, que somos creados por fuerzas de choques paranormales, y ahora vienen esos filósofos metiéndolo un poquito más en tema de eso, y ya ellos ya comienzan sobre otras cosas también. A mí me llamó bastante la atención. Termine, Ever. Después Ruth. No, los deja bastante así como en duda, ¿me entiende? Ya, porque hay cosas que dicen, y creo que todos lo hemos preguntado, de lo divino también, si existe un Dios, ¿dónde está? Creo que todos, no hay nadie, es mentira, nadie se salva de eso. Es seguidor de Giordano Bruno. Y a veces cuestionamos y imagínese el otro, vivimos en un mundo celeste y vivimos en un mundo celeste, pues, y si estamos en lo divino, entonces ¿cuál será lo indivino, por decir así también, verdad?
O si existe no sé si sería como lo terrenal o lo material o físico. Correcto, si existiría o no existe. Ok, muchas gracias. A ver, ahora sí, Ruth. Pues a mí me gustaron como las dos épocas, ¿verdad? Porque la medieval era una época como centrada en el dogma y en la fe. Con respecto a la fe, quiero quedarme con con el conocimiento que yo he tenido, no hacer como tanta de que si existe o si no existe, o de que en qué parte vivimos, que si estamos ya en lo celestial. No quiero creer que hay una vida después de la muerte. Y ya con respecto a la época moderna, también me gusta que volvamos a tener esa razón de que sí somos, de que sí pertenecemos a algún lugar. Excelente, gracias, Ruth. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Qué más? Está buena la cosa. Una participación más, a ver. ¿Qué comentario le amerita todo lo que hemos hablado hoy? ¿Qué le parece? ¿Qué dice? A ver. Tengo 22 estudiantes universitarios aquí. Vamos a ver universitarios, pues. Quiero ver pilas. ¿Quién no quiere ver gente callada? A ver. Que sea, diga su nombre, papá. A ver. Ahí tengo a Kelly, a Lixi, Daniela, Marjani, Tiffany, Arling, Gabriela, Milly, Dinora, Luis Miguel, Anderson, Evelyn, Carla, Jonathan. Algunos ya han participado. Stephanie Lozano, Sugeli Canales. A ver. ¿Qué impresiones deja todo lo que hemos hablado acerca de estas dos épocas? Medieval y moderna. ¿Creen que están listos para el trabajo que les corresponde ahorita? ¿Sí o sí? Más o menos. Pues Yo de que la sea verdad quedé un poco perdido, Ali. un poco perdido. Bien, pues entonces va a tener video para volver a verlo otra vez. Le voy a dejar las diapositivas también para que las vuelva a leer. Y así, mire, despacito las pueda ver. Las pueda leer e interpretar. Y esto sí, Lee, compártanos las diapositivas para leerlas con. Perfecto. Bueno. Esto, y que conste que les estoy quitando una barbaridad de contenido que se no imaginan. Incluso tengo, solo me orienté de, no les voy a mentir, les voy a enseñar, para que no vean que es mentira. Solo me orienté, de este libro. Este libro que lo pueden ver por aquí, este libro que está aquí. Y me orienté de este otro libro. Que es bastante gruesecito. Para que lo Se vean. mira borroso. Sí, no sé por qué mira borroso. Este librito. Ahí está. Ay, vaya, mira. Historia de la filosofía. Este es de Julián Marías. No, mira. No, este es mi nombre. Acá arriba está. Este es por aquí. Por ahí lo pueden ver. Este es Julián Marías. Este es el libro. Este es uno de los libros, ¿verdad? Que tengo aquí. Que es muy bueno. Que me gustó, ¿verdad? Que yo tengo hace varios añitos. Tengo como 3 libros más. Ahí tengo varios libros allá en mi biblioteca privada. Y les quité un montón de cosas y quise dejarlo más relevante. Más a faltar, hay cosas más relevantes todavía, pero vamos a quedarnos con eso por lo menos para hasta hoy. Ya lo demás les va a tocar a ustedes leer. Les va a tocar a ustedes leer y analizar. Y si hay preguntas, por eso dije, hagan preguntas. Si algo no queda claro, hagan preguntas, porque si yo puedo responderlas, con mucho gusto lo hago. Mira, y que no se van a quedar con dudas. Así que si hay preguntas, dudas, háganlas. Háganlas, porque es importantísimo no quedarnos. La idea es de que ustedes aprendan. Aprendan 2 épocas. Época medieval, donde el centro de todo era Dios, la fe, los dogmas, y donde tenemos ese gran paso, ese gran cambio que se dio a la época moderna con el Renacimiento, y ese Renacimiento donde llevan varias circunstancias, el barroco, el idealismo alemán,
la ilustración, el idealismo alemán. Entonces son varias como subdivisiones dentro de cada época. Y muy particularmente en época moderna lo que se va a hacer es el rescate de la razón. Esa visión del humano, la visión del humano, de rescatar la visión de quién es el humano, la dignidad humana. Y también en la época del Renacimiento, ese despertar científico, tecnológico, ese despertar del arte, ese despertar intelectual, académico. Vemos una gran diferencia en cuestión también de la época medieval, donde se defendía mucho la doctrina, se defendía la concepción de fe, se defendía mucho la concepción de una vida después de la muerte, se defendía también la parte de la jerarquía. Bueno, hay muchos datos, ¿no? Hay mucha investigación que se pueden hacer, pero también tenemos las patrísticas, tenemos los padres de la iglesia, a un San Agustín, a un Tomás de Aquino, a un San Ambrosio, a un Tertuliano, que defendieron la doctrina de la fe, donde defendieron directamente la doctrina de lo que Jesús enseñó, pero no solamente ellos, también tenemos la doctrina del judaísmo, ¿verdad? Que tiene pues una gran existencia milenaria, donde también aparece el Islam, ¿verdad? El Islam como religión, pero también el Islam donde practican cierto tipo de ideas, de prácticas de medicina, prácticas de abogacía, prácticas ¿qué más? De parte política. Es decir, es porque en la época medieval no solamente va el cristianismo, va el judaísmo y también va el Islam, que son las tres religiones monoteístas. Obviamente hay otras religiones que también perfectamente se pueden estudiar, se pueden leer, que son orientales y son parte también que estuvieron ahí presentes en la época medieval. Es decir, hablamos de 10 siglos, aproximadamente 10 siglos. Entonces, hablar 10 siglos en cuestión de una 20, media hora, una hora, es bien difícil, ¿no? O nos metemos del siglo XV al siglo XIX, pónganle, son varios siglos donde han participado. Imagínense, si aquí yo me quité en la época del Renacimiento, cantidad de filósofos. Solo en la primera parte solo vi hasta Giordano Bruno, Galileo, no miré a Francis Bacon, no miré a Isaac Newton, a Leonardo da Vinci, no miramos nada de él, o sea, solo vimos a Nicolás Maquiavelo, no vimos a Tomás Campanella, Thomas Hobbes con el Leviatán, solo vimos en la otra parte del barroco a René Descartes, pero me faltó ver quién más aquí. Aquí tengo a Nicolás Malebranche, a Blas Pascal, a Baruch de Spinoza. O sea, por si creían de que solo esto era todo lo que podíamos haber visto, ¿no? A Leibniz, que no lo pude ver tampoco, con las mónadas. O sea, es una cantidad de filósofos y yo me quedo asombrado de dónde sale tanta gente. Imaginen que en la parte de la ilustración, solo a John Locke, vi nada más, no miré a George Berkeley, me faltó también ver a David Hume, que es un hombre interesantísimo también. No vimos la parte de la ilustración francesa con el barón de Montesquieu, que ese es otro, a François-Marie Voltaire, que tiene un pensamiento que mi respeto, que hay que tenerle, si hubiéramos vivido en el tiempo, quién sabe, hubiéramos tenido mucho miedo. A Candillac también, a Lemaitre, a los enciclopedistas, Rousseau, todo eso no nos falta, miren. Aquí más, a la ilustración alemana, no vimos a Christian Wolff, no, a Lessing tampoco no lo vimos. Y así puedo ir dando vueltecitas a esta página, a este librito. Miren, de todos los que nos hicieron falta y solamente mencioné algunos. ¿Y cuánto tiempo nos llevó? No abordamos a Fichte. No abordamos a Joseph Schelling tampoco. Ese es un hombre que mi respeto. Es un pensamiento bastante a Hegel. No digamos Hegel, que ese hay que estar bien comido. Entonces, si se dan cuenta, traté de poner lo más relevante. Lo más relevante. Obviamente, ¿verdad? Es una cosa que se va llevando poco a poco. Y esto solamente por filosofía. Esto que les leí solo es filosofía moderna. No estoy metiendo aquí a todos los 10 siglos de la filosofía medieval. ¿Ok? ¿Se dan cuenta de lo que es filosofía? A veces la gente cree que filosofía solamente es como hablar en casaca. No, hombre, sí, hay que ver y estudiar todo este montón de filósofos. Y no solamente es leerlos, sino interpretarlos, comprenderlos, analizarlos y ver qué es lo que ellos hicieron en esta época histórica, que algo dijeron que fue tan importante que marcó en la historia
su existencia, el hecho de estar allí. Algo dijeron que fue tan relevante que el día de hoy nosotros lo seguimos hablando, lo seguimos interpretando, porque son fundamentales para comprender muchas cosas que se viven en nuestra historia, pasada, presente y lo que podría venir en un futuro también. Si es que existe el futuro. Entonces, bueno, eso sería prácticamente todo. Ahora, para la próxima, el trabajo que les queda para esta semana, ¿verdad? Que ustedes ya lo tienen, pero quiero compartirlo con analización. Lo están viendo. Estamos en la tercera semana. Ahí está, miren, filosofía medieval, filosofía moderna y filosofía contemporánea, que esta nos va a quedar pendiente para la otra semana. Elegir una época. Lo puse hasta en mayúscula. Una. Para que me estén preguntando después. ¿Todas? No. Una. Lee, ¿cuántas épocas vamos a tener? ¿Podemos utilizar todas? No, hombre, se apura que va a poder con una. Entonces, elegir una época. Puede ser época antigua, puede ser, bueno, antigua no, porque esta la quité. Esta la quité porque ya habíamos hablado de ella, entonces la omití. Ahorita hay que quitarla. Medieval, moderno, contemporánea. Pero la contemporánea queda, no vamos a abordar, entonces solo vamos a utilizar medieval y moderna. ¿Listo? Presentar de forma grupal, lo pueden hacer con los mismos grupitos que tienen ahorita. ¿De qué trató? Van a investigar de qué trató esa época, sea la que ustedes elijan, medieval o moderna. ¿De qué trató la época? Indicar los siglos donde aparece, mencionar los máximos representantes y explicar por qué eligieron esa época y qué curiosidades encontraron en esa época. Esto lo van a grabar en video. ¿Cuánto debe de durar? Máximo 10 minutos. Máximo 10 minutos, ¿verdad? Para que vayan al grano. Hasta aquí lo voy a anotar para que no vayan. Máximo 10 minutos. Máximo 10 minutos. Y eso ustedes van a subir el enlace. Subir el enlace en el campus virtual. En campus virtual. Van a subir el enlace. El mero video no creo que se suba porque a veces es muy pesado. Pero el enlace sí pueden subirlo, ¿ok? Entonces, no sé si tienen preguntas. Esto tiene que estar subido según el calendario. Me voy para abajo. Abajo, aquí está. Dice, tercera semana, analizar una época filosófica. 28 de julio. 28 de julio. Eso es, hoy es 22. Eso implica que el otro jueves debe de estar ya subido ese video. Si es posible antes, mucho mejor. 28 de julio. Ustedes lo pueden ver allí. Se los coloco en color amarillo. Miren, analizar una época filosófica. 5 puntos vale eso. ¿Ok? 3, semana tercera, 28 de julio de 2022. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Está claro lo que deben de hacer? ¿Sí o sí? Sí. Sí. Ok, entonces esto es lo que aparece aquí. Y abajo dice, tengo que quitar esto de aquí porque se bajó esta cuestión. A ver. Dice semana cuarta, la próxima semana, jóvenes, ilustres. La próxima semana dice examen primera unidad. Como yo voy evaluando, por los que entraron después, como yo voy evaluando clase y actividad para la próxima semana, les compartí al inicio que yo les voy a dar un texto para que lo lean. En este caso va a ser un libro. Y de ahí voy a hacer un control de lectura. Ese control de lectura cuesta 10 puntos. 10 puntitos. Entonces, de 5 a 6 yo voy a dar la clase, por ahí dice análisis de la época contemporánea. Okay, análisis de la época contemporánea. Diapositivas en clase virtual de 5 a 6. Y el control de lectura va a ser de 6 a 7. Eso ustedes van a hacer, ¿qué? Van a entrar al campus virtual, irse a la sección donde va a decir cuarta clase, y ahí va a estar la sección que va a decir, dentro de esa pestaña va a haber una sección que va a decir control de lectura o primer control de lectura. Listo. Y entonces yo les voy a mandar este texto, este libro que se llama Utopía de Tomás Moro. Eso yo ya lo tengo descargado. Se lo voy a compartir en el campus virtual para que ustedes ya lo tengan listo. Y así, de lo que ustedes lean, yo voy a hacer el control de lectura, de lo que está en el libro. Entonces, ustedes van a leerlo, van a darse cuenta que es muy bonito, porque cuando uno va leyendo es como que está viendo una película. Así es, buena onda. Entonces, para que ya lo sepan. Y bueno, eso sería todo. De 5 nos encontramos en clase.
y a las 6 con el control de lectura. 10 puntitos. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, Lick, estamos bien. Lick, esa evaluación es individual, ¿verdad? Claro, cada quien se va a meter en su campo virtual. Y recuerden que las preguntas, algunos les van a caer unas preguntas, otros les van a caer otras preguntas, otros van a caer otras preguntas, porque voy a hacer bastantes preguntitas para que automáticamente el sistema jale de todas las preguntas. Entonces, estas tantas para el sistema las hace automáticamente. O sea que eso para que variar las preguntas y no vayan a ser como que todos van a contestar lo mismo. Eso es aburrido. Y a mí me gusta como ver las diferentes posturas, diferentes respuestas que van a tener cada uno. Entonces, para que ya sepan, ¿verdad? De que a uno les van a caer unas preguntas, a otros les van a caer otras, a otros otras preguntas. Entonces van a ir así. El sistema va a ir jalando las preguntas automáticamente para cada uno. Listo. Bueno, ahora yo les voy a pedir un gran favor. Enciendan sus cámaras para que quede la evidencia quiénes estuvieron. Para que se vea el rostro, porque no siempre se miran los nombres, no se miran, casi nunca se miran. Pero el rostro sí se les va a ver, ¿verdad? Déjenme ver mis víctimas, por favor. Esa Marjani está más seria que manda de hacer. Ríase, Marjani, por favor. Un poquito. Ok. Yo lo miro a Arnes, hombre, que con nada se ríe. Sugeli. Ahí está. Luis Miguel Molina, o no sé qué molde ahí. Jonathan Zelaya, Daniela Molina y Evelyn Espinosa. Enciendan sus cámaras, hombre. Eduardo Josué. Ah, no, sí, yo es que como estaba fijamente, yo creo que era una fotografía la que estaba ahí. Es que no se mueve. Listo, a ver, Evelyn, Daniela, Luis Miguel, Jonathan, yo no sé si que se perdieron o se fueron, están haciendo la comida, están cenando, ¿qué están haciendo? Daniela Molina y Jonathan. A ver. Estamos, Lick, estamos. Sí, así lo veo, Luis. Estaba dormido, pero qué bueno que despertó. Ok, vamos a ver. Jonathan. Señor, solo usted falta para poder cerrar. Ay, ahí está. Cara de serio, mire. Listo. Bueno, por lo menos queda la evidencia de que estuvieron 22 estudiantes, 23 conmigo. Y estos son los estudiantes que participaron de la tercera clase de filosofía general. Y pues solamente agradeciendo a todos ustedes. En el grupo de WhatsApp, ya saben, pueden escribir las preguntas para que se pueda. Yo en la medida que también tenga la oportunidad de responderles, así lo voy a hacer. Así que ya saben, ¿verdad? Con confianza. Y pues pásenla bonito, estudien, no tanto estudiar, lean, comprendan de manera comprensiva el libro que les voy a mandar, muy bonito. Y pues ponerse las pilas con el video, por favor. Los grupos van a seguir lo mismo, me imagino, ¿no? Para este trabajo del video que van a hacer de elegir una época. ¿Ok? Van a continuar con el mismo grupo. ¿Cierto? No, nadie va a cambiar. Ok, bueno, entonces vamos a ir con el mismo grupo, no hay problema. Bueno, señores, señoritas, un placer, gusto. Les deseo lo mejor de la semana y nos veremos a la próxima. Pues que tengamos todos vida y tengamos salud, ¿cierto? Así que saludos para todos. Adiós, Lick. Feliz fin de semana. Igualmente para todos y todas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.